A lo mejor un poco más. Se me oye bien, ¿no? Hasta atrás también. Así, vale.
vamos a ir comenzando la sesión. Vamos esperando a la persona del BME que va también a incorporarse. De momento vamos saludando y así para ir ganando tiempo y que tampoco luego se acabe más tarde de la hora que es. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ramón Calderón, el responsable de desarrollo de clientes de Selbank. Y lo primero, agradeceros que estéis aquí y que nos acompañéis esta tarde. Sí quiero recalcar, porque así lo ponía la convocatoria, porque hay una cara que veo por aquí conocida, que la sesión es iniciación, es decir, es básica. Son conceptos que a lo mejor, si alguien está ya operando en bolsa, le van a resultar demasiado básicos, pero es que la finalidad es esa, ¿vale? Entonces, si a alguno le resulta demasiado básico y ve que se le queda corto y necesita dudas, o sea, necesita hacer preguntas que sean de contenidos más avanzados, nos lo ponéis ahí y lo vemos luego. Lo digo porque tampoco lo que no me gustaría es que la gente que de verdad venga a lo que es el curso, que es una sesión de iniciación, de repente se hagan preguntas que a lo mejor no es el momento de contestar, que yo tampoco soy analista y a lo mejor tampoco se va a poder contestar en esta sesión, y no veamos lo que realmente es el contenido que sí que ha venido a ver la gente y que también la gente desde casa está esperando ver, ¿vale? Entonces, si os parece, nos vamos a organizar así. Vamos a hacer lo que es el saludo un poco inicial rápido de Selbank. Vamos a hacer la parte de algunos datos sobre BME, que nos van a acompañar los compañeros de BME, y también a ellos les agradecemos, evidentemente, estar aquí en el Palacio de la Bolsa. Y luego vamos a comenzar con la parte de contenido. Los que estáis en la sala, si os parece bien, sí que os pediría que la parte más de preguntas, sobre todo por organización, las hagamos al final para que así podamos, luego en el momento que acabe el contenido, cortar con la retransmisión en directo para la gente que está en casa, y los que estáis en casa, pues como ya tenéis la plataforma en la que podéis seguir enviando preguntas, pues esas se irán contestando. Algunas ya las hemos contestado antes de llegar aquí, porque ya algunos nos habéis ido dejando preguntas en la propia plataforma, pero el resto de eso, los de casa la pueden ir haciendo desde ahí, vosotros que estáis aquí, pues al final, y así ya cortamos con ellos para que no se les haga demasiado largo, y aquí ya pues lo que aguantemos o queráis que estemos os vamos contestando, ¿vale? Sí deciros de todas maneras que este curso, para los que estéis aquí, si luego queréis retomar o ver algo, se va a dejar ahí disponible y va a estar ahí en la web, en abierto, lo vais a poder ver de nuevo. Y la presentación igual la podéis pedir ahí para que se envíe, o en la propia plataforma de vídeo se va a poder descargar, ¿de acuerdo? Con lo cual, así dicho un poco esto inicial, a modo de cómo vamos a funcionar, pues comenzamos rápidamente con el saludo, sobre todo porque hay gente en casa, mucha gente que no nos conoce y que se ha conectado con nosotros a la sesión, también por habernos visto en redes sociales y en otros medios, ¿vale? Rápidamente, Selbank, como banco online del grupo Société Générale, pertenecemos el 100% a Boursorama. Boursorama, como decimos, es un banco francés, banco digital también, sin oficinas, como nosotros aquí en España, y aquí en España llevamos desde el año 2000. No somos un banco nuevo, sino que llevamos ya más de 15 años y bueno, pues con presencia en países como Alemania, España y donde está nuestro origen, que es Francia en este caso. Como accionista único en Boursorama, y esa es la parte buena que nos aporta, es que Boursorama es líder en el mercado francés, con todo lo que ello supone de posibilidades a nivel digital, a nivel de herramientas online y sobre todo por la parte de respaldo. Société Générale es uno de los grandes grupos financieros europeos y a nivel mundial tiene pues evidentemente muchos clientes y eso también nos da pues una ayuda a la hora de transmitir una idea de solidez del banco, puesto que aquí, como digo, llevamos 15 años, pero al final, al no tener oficinas, puede haber gente que al no ver esa presencia no nos conozca. A nivel de posición financiera, y por eso la queremos poner aquí, que la ponemos siempre un poco porque es importante saber con quién estamos operando, con quién tenemos las cuentas. Selbank es un banco que, como siempre, ha estado orientado a la parte más de inversión, más especializada. Evidentemente no se ha visto afectado por tema de crédito, por tema de morosidad o por tema de otro tipo de problemas que otro tipo de bancos han tenido más exposición. Nosotros pues, tenemos una posición de solvencia importante, mucho más de la que se exige, un 35%, prácticamente pues, una liquidez de cerca del 80% y el ratio de morosidad, como decía, es bajo porque no hemos estado expuestos a ese tipo de productos. Para nosotros un poco al final la filosofía es los valores básicos del grupo Boursorama y de Selbank aquí en España, como son la parte de compromiso con el cliente. Y bueno, pues este año hemos vuelto a ganar por quinto año consecutivo el servicio de atención al cliente del año. Repito, como siempre digo, ese premio no es porque lo hagamos estupendamente, algo bien haremos cuando ganamos 5 años seguidos, pero sobre todo lo importante es porque ahí también nos ayudan a decirnos puntos de mejora y eso es por lo que participamos en este tipo de premios también. Con lo cual, 5 años seguidos de reconocimiento al servicio de atención al cliente es importante. En 2015 también tuvimos la mejor cartera de valores en los premios de expansión y en fans
También hemos tenido pues CRC Oro a la atención en canales digitales. Es decir, como banco digital que somos, tenemos que intentar estar lo más cerca posible de los clientes para cubrir la ausencia de esas oficinas. Por eso también sesiones como esta también se están haciendo en streaming para que pueda llegar a cualquier sitio, esté donde esté el cliente, ¿no? El segundo valor que incluimos dentro de precisamente la banca digital es la parte de innovación, con los productos que hemos ido añadiendo a lo largo del tiempo. Pues básicamente los tipos de cuentas que tenemos de productos apalancados, de inversión, algunos ejemplos de ellos veremos luego más tarde. Servicios de alquiler entre particulares, que también veremos cómo funciona. Plataformas avanzadas. Y luego, sobre todo, la parte, en este caso, de formación e información. Para nosotros, sesiones como esta, y siempre lo decimos, es importante, y por eso esta es iniciación. Hay que sentar unas bases mínimas, unos conceptos básicos que todos deberíamos conocer antes de operar. La realidad es que no suele ser muchas veces así, y hay veces que nos lanzamos a empezar a operar en bolsa sin un conocimiento mínimo, y eso luego puede hacer que nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? Con lo cual, por nuestra parte, es lo que intentamos con sesiones como esta. Y para mí lo que es el saludo inicial acaba aquí, ahora retomo. Ahora sí que vamos a dar pues paso a los compañeros de BM, que como decía, tenemos la suerte de estar aquí con ellos. Como vemos aquí en la convocatoria del curso, bien rápidamente, para que veamos un poco la estructura que vamos a seguir. Ahora vamos a dar paso a Jesús González, que es el director de Desarrollo de Mercado de Bolsa de Madrid. Y como os comentaba, básicamente vamos a seguir un poco este esquema. Productos, perfiles de inversión para ver cuál es el más adecuado en cada caso, funcionamiento general del mercado de valores, herramientas e información para empezar a invertir en bolsa y dónde buscar la información y en qué basarnos, la parte de análisis técnico, la parte de análisis fundamental, conceptos básicos, repito, y luego todos los tipos de órdenes que podemos utilizar y cómo combinar esas órdenes en estrategias. Con lo cual, esta que es la sección de cursos, aquí es lo que os decía, que también podéis luego, si queréis desde casa, volver a conectaros a esta sesión, ¿de acuerdo? Pues por mi parte, voy a dejar paso, como decíamos, a Jesús González, de BME. Muchas gracias. Os dejo por aquí. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes. Me llamo Jesús González Nieto, soy el director de Desarrollo de Mercado de BME y me hace muchísima ilusión participar con Selbank y estar con Ramón y con todos ustedes, a los que por supuesto agradezco su presencia aquí en el Palacio de la Bolsa, y a los que nos están siguiendo a través de streaming, pues lo mismo, un saludo, y hoy os habéis complicado un poco menos la vida porque ha sido, creo que, un poco más difícil moverse en Madrid hoy, ¿no? Por los niveles de contaminación y bueno, en fin, nosotros en esta jornada desde BME lo que queremos es trasladar algunos conceptos muy sencillos. Yo he preparado una pequeña presentación, no sé si la podemos conectar desde aquí. Ah, perfecto, muy bien. Lo primero que yo quería decirles, aparte de esta bienvenida, es que en bolsa, después de esta crisis que ha habido del sistema financiero tremenda, en la que, por cierto, el mercado bursátil ha sido para las empresas, por ponernos un segundo en el otro lado, ¿no? Para las empresas ha sido una tabla de salvación para muchas de ellas, porque han conseguido financiación importante cuando los otros mercados estaban cerrados. Cuando digo importante, me refiero a que en los últimos 5 años, a través de ampliaciones de capital, es decir, con el dinero de todos, las compañías, vamos, de todos los que hemos querido ir, no de los españoles, ¿no? Las compañías se han financiado por más de 200.000 millones de euros, eso es el 20% del PIB, ¿no? Y en Europa hemos sido la segunda bolsa, solo después de Londres, que más ha podido financiar a sus empresas, repito, cuando los demás mercados estaban cerrados. O sea que, más allá de los elementos que a todos nos interesan, que es qué rentabilidad tengo, qué liquidez, cuál es el riesgo que asumo, también hay que pensar en para qué sirve mi dinero, ¿no? Y nuestro dinero ha servido para que muchísimas empresas, insisto, hayan podido impulsar su crecimiento y, ojalá no en todos los casos, pero remunerar adecuadamente también a los accionistas. Hemos negociado más este año que el año anterior y, a su vez, significativamente. Vamos probablemente a alcanzar el billón de euros al finalizar el ejercicio. Esto es un 11, casi un 12% más que el año anterior.
Hemos tenido algunos productos estrella como los fondos cotizados que han crecido un 30 y tantos por ciento por encima de los del año pasado, y los inversores, tanto los extranjeros como las familias españolas, siguen confiando en la bolsa, siguen confiando en los valores. De hecho, los números nos dicen que han tenido récord en los últimos años. No sé si lo pueden distinguir, pero las dos tartas, ¿no?, que muestro en la ponencia señalan cómo los inversores no residentes, los extranjeros, suponen pues casi la mitad, un 43% del volumen de las acciones cotizadas, es decir, en sus manos está el 43%, eso es una exposición, una apertura incluso mayor que el resto de las otras bolsas de la Unión Europea, que andan aproximadamente en el 38%. Somos un país muy abierto para los inversores, eso es muy bueno, pero también puntualmente estamos muy en manos de la opinión que el inversor internacional tiene sobre España. En los momentos, lo recordarán seguro, más difíciles de la crisis, pues nos han sacudido, por decirlo coloquialmente, pero sin embargo luego son los primeros que entran y los que de modo sostenible han estado en las empresas españolas, ¿no? Las familias, muy importante, han mantenido también un porcentaje muy relevante de estas acciones. En concreto, el porcentaje de las familias en este momento, en el 2014, el 2015 anda por ese nivel, está por encima del 26%, es decir, una cuarta parte, una de cada cuatro acciones son propiedad de las propias familias, ¿no?, de los inversores individuales. Es verdad que algunos inversores individuales se apellidan del Pino o Ortega, pero son inversores individuales en definitiva, son familias las que tienen una cuarta parte de las empresas. Y repito, en la crisis no solamente no han abandonado, sino que se han mantenido, incluso han superado ligeramente su posición. Yo creo que eso es también un síntoma que debemos reflexionar sobre él. Dos palabras sobre por qué creemos que es oportuno poner nuestro dinero en renta variable y más particularmente en renta variable española. Quizás lo más llamativo de lo que ha ocurrido en las empresas españolas en los últimos años ha sido que se han internacionalizado aún más. Durante los años más difíciles, las compañías españolas, que ya estaban muy presentes fuera de nuestras fronteras, han intensificado esa tendencia. Y ahora mismo podemos ver cómo 2/3 casi, el 64% de los ingresos de las empresas cotizadas en la bolsa española, por lo menos aquellas que forman parte de los tres índices IBEX, IBEX 35, IBEX Medium Cap y IBEX Small Cap, es decir, el 99% de la capitalización, facturan, repito, fuera de España un 64%. Esto es importante porque significa que la capacidad de diversificar de nuestras empresas no depende solo de lo que ocurre en nuestro país, sino de lo que ocurre pues, en todo el mundo. Es verdad que hay una posición importante en América Latina, pero también hay una posición muy importante en Estados Unidos y naturalmente en la Unión Europea, en menor medida en otros continentes. Otro dato que a veces se nos olvida. Tenemos el privilegio de contar con un puñado de valores en la bolsa española que son extraordinariamente líquidos. Y cuando digo extraordinariamente líquidos me refiero a que son los más líquidos de la Unión Europea. El primer valor por contratación en Europa en el primer semestre del año 2015 ha sido Santander. El cuarto ha sido Telefónica, muy cerquita, casi empatado con el tercero. Depende de los semestres, cambia ligeramente la cosa, entonces es el segundo o es el primero, pero ahí anda, ¿no? BBVA también está en el top 10 y en el top 30 tenemos otros 3 valores más. Es decir, tenemos valores muy líquidos. No todos los valores son muy líquidos, pero los que hacen la cabeza son tremendamente profundos. Muy interesante también, y seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero la rentabilidad por dividendo de España, los valores que cotiza en España, en el año
13, 14, también en el año 15, está por encima del resto de los mercados europeos y de Estados Unidos. La media histórica está casi en el 4%, en el 3,96%, y en este momento, bueno, al cierre del 2014, perdón, estábamos en el 5,20%. Es decir, que cuando uno piensa en la bolsa, casi siempre piensa en qué revalorización voy a obtener, qué plusvalía voy a obtener en el corto, en el medio o en el largo plazo, pero muchas veces no piensa en términos de rentabilidad o dividendo, que es otra vía complementaria y muy interesante, que como seguro que muchos saben, también utilizan algunos fondos de inversión. En definitiva, yo creo que otro punto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de productos cotizados, es decir, de productos que están listados, que están admitidos a cotización en las bolsas, es que tenemos una gran variedad para invertir y una fórmula distinta para operar en ellos. Yo creo que eso lo vamos a ver luego en vuestra presentación y no quiero insistir, pero no solamente las compañías del IBEX 35, no solamente estos nombres que mencionaba antes, sino que hay una larga lista de valores donde el inversor inquieto puede diversificar, puede estudiar, puede analizar y creo que es algo que merece mucho la pena. Me detengo un segundo en uno de los productos que desde nuestro punto de vista es favorito, o debería serlo al menos, para muchos inversores, que son los fondos cotizados, los llamados ETFs, las siglas de Exchange Traded Funds, que significa fondos cotizados. Han tenido un crecimiento récord, tanto en número de operaciones como en efectivo, como en volumen, sobre todo aquellos, lógicamente, vinculados y referenciados al índice más popular, ¿no? El IBEX 35. Seguro que luego tendremos ocasión de profundizar, pero yo creo que es una forma muy fácil, muy adecuada para adentrarse en el territorio bursátil, diversificando, pero además teniendo la liquidez y la movilidad y la posibilidad de entrar y salir incluso varias veces en el día que nos da un ETF. En definitiva, como decía, el hecho de que tengamos productos cotizados significa que en un mercado regulado le está dando la seguridad jurídica, la transparencia, la identidad, la información, la liquidez, la posibilidad de entrar y salir y, muy importante, la accesibilidad en tiempo real al inversor sobre todo este tipo de fórmulas o productos de inversión. Nosotros creemos que estos cuatro atributos, seguridad, transparencia, liquidez y accesibilidad, sumados a un acceso tan eficiente al mercado como el que puede dar Selfbank, necesariamente tiene que redundar en satisfacción para los clientes, y por eso nos parece una idea muy buena compartir con Selfbank y compartir con ustedes esta tarde aquí en la bolsa, y estamos naturalmente a su disposición para cuanto necesiten. Y no tengo más que agradeceros de nuevo, Ramón, el habernos incluido, digamos, o han invitado a vuestra casa con vuestros clientes. Digo vuestra casa porque esta la bolsa es la vuestra, y no robarte ni un segundo más. Muchas gracias. Os agradecemos mucho a vosotros también la participación y sobre todo un poco la visión de conjunto de lo que está siendo 2015 en la bolsa, en números y en productos, que ahora vamos a profundizar un poco en características y en por qué unos u otros o para quién cada uno. ¿De acuerdo? Gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Sí. Seguimos entonces avanzando en la parte de presentación. Yo me voy a poner un poco de pie porque me suelo también ir moviendo y demás y así. A la hora de ver un poco, después visto la foto de lo que es la parte numérica del mercado, una de las cosas que ha destacado Jesús, como hemos visto, es que el mercado es una vía también, por un lado, de financiación de las compañías, como luego vamos a ver, pero también es una vía en la que diversificar las familias su patrimonio. No le quiero llamar ahorro porque tampoco hay que confundir el ahorro con la inversión, y eso es importante tenerlo en cuenta. Evidentemente, el dinero que vamos a destinar a la parte de inversión no tiene que ser un dinero que necesitemos en un plazo inmediato, luego lo vamos a ver también un poco. Pero en definitiva, como inversores, lo que nos tenemos que preguntar son básicamente pues un poco lo que vemos aquí. Es primero saber qué productos hay en el mercado, porque no todos van a ser para mí, y al final habrá algunos que me interesarán, otros que descartaré. Vamos a ver una foto fija, ahora veremos, sin llegar muy a fondo en cada uno de ellos, porque para eso hay prácticamente sesiones específicas de cada uno y da para mucho, y en una sesión de 2 horas no vamos a entrar en todos ellos. Luego, ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir? Eso también es una pregunta importante que tenéis que haceros todos cada uno antes de empezar a decidir en qué meter vuestro capital.
una pregunta básica, como decíamos antes, cómo funciona el mercado de valores, en unas pinceladas básicas, cómo hacerlo a través de Internet, y luego la última parte no va a dar tiempo a verla hoy porque también es amplia. En la plataforma desde casa os la podréis descargar, y aquí igual vosotros cuando lleguéis a casa y os conectéis o si queréis os la enviamos. Es un anexo de errores y retos. Esto es un poco también anécdotas, experiencia un poco de estos 15 años con nuestros clientes, fallos que se suelen cometer, un poco pues, para tenerlos en cuenta e intentar evitarlos, evidentemente. Como estamos aquí en la Bolsa, en el Palacio de la Bolsa, y aquí vemos un poco una foto del parque que tenemos aquí justo al lado, al final es importante primero tener en cuenta un poco, como decíamos, ese mercado, cómo funciona, conocer en qué estamos invirtiendo y el nivel de riesgo. Aquí a nivel un poco gráfico lo que pretendemos trasladar es que tengamos una foto de conjunto, como decíamos, desde los productos más defensivos, más de ahorro, más de bajo riesgo, como pueden ser pues evidentemente cuentas remuneradas y depósitos, que ahí el riesgo básicamente es del depositario, del que tiene ese dinero que yo estoy dejando ahí para que me lo remunere o me lo custodie, por así decirlo, pasando a productos pues como los fondos de inversión tradicionales o productos de renta fija. Productos, aquí ponemos riesgo alto en el sentido de que al final todo producto de inversión puede hacer perder al inversor parte de su capital. Estos son también, pues evidentemente, cosas que hay que tener en cuenta, que además la normativa en ese sentido se ha ido endureciendo para bien del inversor, para la transparencia, para la categorización del inversor y que se conozca bien su perfil antes de entrar en según qué productos, para evitar que se lleven sorpresas y que no sepan que está invertido y luego de repente pues resulta que le han colocado algo que no era lo que buscaba. Entonces, por eso la categorización es así. Evidentemente luego todo esto tiene matices en función de en qué esté invertido el activo concreto, ¿no? Pero luego ya en la parte de riesgo, por así decimos, de inversión, meteríamos la parte de acciones, ETFs como hemos visto antes, algunos productos cotizados y demás. Y en la parte de mayor riesgo ya otro tipo de productos, y que aquí es importante destacar que hay una parte que también son cotizados en el mercado, como pueden ser los warrants o como pueden ser, en este caso, pues algún tipo de ETFs que siendo inversos o apalancados, pues también tienen un mayor nivel de exposición o de riesgo. Pero luego hay otro tipo de productos o derivados que también se cotizan en el mercado español de futuros financieros y demás, futuros y las opciones, pero luego hay otro tipo de productos también, bueno, pues que son muy líquidos como las divisas o productos que ya no son en un mercado regulado como son los CFDs, ¿vale? Entonces, repito, cada uno de estos niveles da casi para una sesión, pero lo importante es que tengamos un poco situado en qué rango de riesgo está. Básicamente pinceladas de algunos de ellos, de los más comunes para que los situemos. La parte de los fondos de inversión, como es una institución de inversión colectiva, al final lo que hace en resumen es que con el dinero de distintos partícipes que lo agrupan para realizar una inversión en base a un folleto de antemano conocido y que todos deberíamos haber leído, cosa que normalmente no se hace, que es el que marca las reglas del juego de la inversión, tanto por el tipo de activos en los que invierte, zonas geográficas, estilos de inversión, etcétera. Al final, con todo eso, en función del tipo de fondo que sea, evidentemente, y por eso decimos que puede ser apto para todo tipo de perfiles, porque dependiendo del activo en el que invierta, puede haber fondos desde monetarios, pasando por renta fija emergente, que evidentemente el nivel de riesgo aumenta, o pasando a renta variable, etcétera, pues podemos aprovecharnos de ese tipo de gestión profesional de la cartera sin ser nosotros los que gestionemos directamente, si o bien por falta de conocimiento o de tiempo, pues no podemos dedicarle evidentemente pues ese tiempo que requiere el atender a la inversión. Además, bueno, por la parte de que como yo cuando compro un fondo estoy adquiriendo ya el paquete completo de en lo que invierte el fondo, esa cesta, por así decirlo, ese paquete cerrado, evidentemente, bueno, pues no estoy operando, comprando cada una de las acciones en las que pueda invertir ese fondo si es que es un fondo de renta variable. Y luego aparte, bueno, pues la parte de fiscalidad. Es un producto que tiene una fiscalidad en cuanto a que puedo diferir la plusvalía o la minusvalía en función de los traspasos que voy haciendo entre fondos sin hacer una liquidez. Hasta que no haga la liquidez no hago esa tributación por ello. Por lo tanto, bueno, es un producto más, evidentemente no es el objetivo de esta sesión, pero que tenemos que tener en cuenta. La parte de los ETF, que aquí sí que nos vamos a detener ligeramente más, es un producto que es la versión cotizada, por así decirlo, de lo anterior. El fondo anterior, como hemos visto, es el fondo de inversión tradicional, que es el que, pues como digo, yo adquiero una participación, la mantengo ahí, pero no estoy haciendo un trading, no estoy haciendo una compra-venta, no tengo precios en tiempo real, no estoy viendo en el momento cómo va evolucionando. Sin embargo, con un ETF sí. ETF básicamente, como son fondos de inversión pero cotizados, aunan un poco las dos partes de los productos, de lo que es el fondo de inversión con la parte de la acción. Pueden estar invertidos igualmente en distintos activos, en cuanto a que es por definición una cesta o replica un índice o es una cesta de acciones, evidentemente pues puede replicar o sectores o directamente índices. Como decía Jesús, encima los de índices pues son de los más negociados, porque comprando un único ETF estoy replicando todo el IBEX 35, lo cual también es muy eficiente también en cuanto a costes, en cuanto a facilidad de incorporar diversificación en mi cartera con un solo producto, pues es una vía más. Y además porque se negocian en tiempo real, como también estábamos diciendo antes, en la bolsa.
como cuando compro una acción telefónica, compro un ETF directamente. Con lo cual, al final, por resumir, diversificación de un fondo, pero básicamente con las ventajas de la parte de la acción. Por redundar un pelín más en lo que también comentaba Jesús, y aquí luego, para que lo podáis leer prácticamente en casa, no voy a entrar mucho más, pero la accesibilidad de poder con un solo ETF, pues eso, replicar una cesta, un índice, sin conocimiento a lo mejor puedo directamente tener exposición al mercado completo, etcétera. La flexibilidad por la compraventa inmediata, o sea, en el mercado de liquidez, el emisor del ETF siempre va a estar para darnos la contrapartida, con lo cual yo siempre voy a encontrar liquidez en el mercado. Y además es una manera de operar transparentemente, porque como fondo que es, tiene su folleto publicado de cuál es su estilo, cuál es su política de inversión o qué cesta está replicando, qué índice, pero luego además, evidentemente, la parte de la solidez de, oye, estoy utilizando fondos cotizados de manera que diversifico la cartera con un emisor que sabemos que va a estar siempre dándome esa liquidez y es una forma de diversificar una parte de la cartera. No decimos que tenga que ser toda, pero bueno, es un producto que, como ha dicho también Jesús, cada vez evidentemente está utilizándose más por los inversores. Aquí en España llevamos menos del año 2006, si no recuerdo mal. Hay varias licencias como emisor de ETF, no todas ellas se utilizan o no se han utilizado todas ellas, pero bueno, básicamente aquí de los más fuertes de emisores de ETFs es Lixo, que es del grupo de Más Societe Generale también, y bueno, son productos, como decíamos, cotizados en el mercado. Las ventajas, lo que hemos dicho un poco, no voy a entrar mucho más. Lo que sí es tener en cuenta que no hay un mínimo de negociación, igual que yo puedo comprar una acción. Otra cosa es que me merezca la pena o no comprar solo una acción o solo un ETF, pero como poder puedo, ¿vale? Y lo que decíamos de coste eficiente y precios o comisiones bajas, porque con un solo compra, por así decirlo, estoy comprando todo un índice. Por lo cual, en esa parte también, a la hora de ese ahorro o esa eficiencia de costes, también es importante. Por poner un poco así, ya os digo, sin entrar mucho más, pero para que os hagáis a la idea de que efectivamente el producto como tal puede estar encajado en distintos perfiles de inversor, porque los ETFs se pueden encontrar emitidos sobre bastantes cosas distintas como para diversificar la cartera, sobre renta variable, sobre índices de renta fija, hay monetarios, hay sectoriales, hay apalancados, hay inversos y apalancados o ultrainversos. Evidentemente, en función del multiplicador que tenga el ETF, pues amplificará el comportamiento de aquello sobre lo que está emitido, por tanto, evidentemente, el nivel de riesgo de unos y otros no es lo mismo. Eso el inversor lo tiene que conocer cuando va a elegir uno u otro, en función de también para qué lo elige, para qué lo incorpora a su cartera. ¿Vale? Pincelada rápida también de lo que veíamos dentro del diagrama este de productos en general, la parte de derivados. Y no voy a entrar tampoco mucho más, luego veremos también un esquema general de qué tipos de derivados, pues entrar en ellos. Como su nombre indica, ¿vale? Un derivado en este caso es un valor, o sea, un instrumento financiero cuyo valor depende de un activo subyacente sobre el que está emitido, con lo cual su evolución va a depender de ese activo sobre el que está emitido, ¿de acuerdo? Que es el subyacente. Normalmente vamos a conocer también en este caso, pues que puede haber, como hemos visto, pues, derivados sobre, si son pues, futuros sobre índices, sobre opciones, sobre acciones, etc. Y la singularidad es que eso, su precio deriva del precio del activo subyacente, por eso su nombre, y además, en este caso, básicamente lo que se hace a la hora de negociar este tipo de productos es que este instrumento, cuando se va a operar con él, se conoce de antemano una serie de reglas, por así decirlo, que están ya intrínsecas en el producto, como puede ser fechas de vencimiento del producto, como pueden ser la condición de precio que pueda poder ejecutar ese vencimiento, es decir, hay una serie de cosas que están de más conocidas. Básicamente, para que nos hagamos una idea, y repito, sin entrar mucho más en ello, porque hay algunos que te dan el derecho, otros que te dan la obligación a comprar o a vender en función de que sea pues, un call o un put, es decir, no vamos a entrar mucho más porque no es el objetivo de hoy, pero para que nos hagamos la idea, al final hay todo tipo de productos derivados cotizados. Pues la parte de cotizados de warrants, con turbo warrants, inline, bonos y certificados, que a efectos de negociación son como una acción en cuanto a compraventa, en cuanto a operativa. Luego está la parte de futuros y opciones, hay distintos tipos de poder ejercitar esa opción de compra o de venta, según sea call o put, si es al vencimiento o en cualquier momento durante la vida del producto. ¿Vale? Y luego está la parte de productos que encajarían en la parte de derivados por estar emitidos sobre subyacentes, pero repito, esta parte del final de CFDs no son productos que se negocien en un mercado regulado. CFD está emitido por un creador de mercado y él es el que pone las reglas. Entonces eso es importante saberlo de antemano porque al final, aunque hay CFD sobre acciones, sobre ETF, sobre índices, materias primas y divisas, evidentemente, repito, ahí la regla las pone el que crea, por así decirlo, el producto. No es una regla homogénea en un mercado organizado como puede ser la renta variable o el resto de productos que estamos viendo arriba, ¿vale? Y por último, el mercado de divisas, no es un derivado como tal, pero bueno, al final
todo el mercado 24 horas abierto de los cruces de pares de divisas a nivel mundial, evidentemente da una liquidez inmensa y ahí ya hay una serie de posibilidades de aprovechar los tipos de cambio, ¿vale? Y así que entramos en la parte por la que estábamos más aquí hoy, la parte de las acciones. Y un poco ya enlazamos con lo que estaba diciendo también antes Jesús. O sea, vamos a ver primero qué es una acción para luego entender por qué luego es importante tener en cuenta en cuál elegimos entrar. Una acción como tal, definición de diccionario, es una parte del capital social de una sociedad anónima que te confieren como accionista derechos políticos a quien lo posee, a vosotros como accionistas, ¿de acuerdo? Y también el derecho de una parte de utilidades, también el voto en la junta de accionistas. Vale. Es decir, esto es la definición de diccionario, pero vamos. Al final una acción, lo que decimos aquí con una acción es que yo cuando compro acciones en el mercado y me convierto en accionista de una compañía, paso a ser en parte propietario de esa compañía. Por eso es el ejercicio que tenemos que hacer a la hora de elegir qué compañías invertimos es, ¿vosotros compraríais, os convertiríais en propietarios de algo en lo que no creéis, en algo que desconocéis, en algo que no tenéis seguro cuál es su visión de futuro, su estrategia de negocio, su política de inversión, su política de crecimiento? Es decir, la respuesta debería ser no. Por eso, si eso no lo haríamos en general y decimos que cuando yo me convierto en inversor de una compañía, lo que hago es que soy dueño en esa parte correspondiente de ese número de acciones que poseo, deberíamos elegir las compañías en las que invertimos basándonos en un conocimiento previo de que confiemos en que el dinero que yo estoy depositando en esa empresa me va a revertir con algún tipo de beneficio, sea vía crecimiento del valor, es decir, que la compañía por su evolución genere valor y eso haga que valga más la compañía y por tanto al valer más su parte correspondiente en la que está expresada la acción vale también más, por lo cual gano dinero porque mi valor aumenta en mis acciones, o por la parte, como decíamos, también de los dividendos. Es otro tipo de estrategia. Hay gente que no se mete en bolsa para estar entrando y saliendo todos los días y estando siguiendo el mercado de continuo, sino que compra una cartera que tiene como criterio tener una buena política de retribución al accionista y es una vía más de ingresos que es por la que se guía. Por tanto, al final, es importante analizar ese tipo de compañías porque podemos hacer, bueno, pues lo que decíamos, inversión a largo plazo buscando ahorro. Típicos padres que para sus hijos compran unas acciones para que cuando sean mayores tengan ahí un ahorro de cara a lo mejor a la universidad. La inversión intradía, pues más buscando oportunidades tácticas, entrar y salir buscando pequeñas diferencias de precio pues para ganar ahí en esa parte, ¿no? Y luego la operativa en corto, que es apostando a la baja por un valor. Aparte de la operativa en corto, como luego también algunos de los de casa habían hecho una pregunta de en qué consistía, vamos a verlas rápidamente también ahora después para que entendamos un poco en qué consiste, pero básicamente tenemos que entender que aquí en el mercado como tal no puede haber posiciones cortas reales. Para operar en corto vamos a tener siempre que tener una contrapartida que nos preste esas acciones con las que estamos operando a corto, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver también. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, en este caso, sin tener una acción, venderla. Es decir, espero que una acción va a tener una bajada y por tanto, igual que cuando compro, espero que suba la acción para diferencia entre el precio de compra con el de venta, gane esa diferencia. Cuando viene una opción que sabemos que claramente va a estar bajista y queremos también aprovechar un mercado bajista para poder tener algún tipo de beneficio, se puede vender una acción esperando luego recomprarla más barata. En el fondo es lo mismo, lo único que cambiamos es el orden de la operativa. En vez de comprar y luego vender, vendemos y luego compramos. Eso lo podemos hacer dentro del día, con lo cual, si es intradía, como las operaciones sabéis que en el mercado se liquidan al final de la sesión, por así decirlo, me refiero a compras y ventas, no hay una posición realmente vendida, porque yo simplemente lo que he hecho es vender una acción que antes del cierre del mercado tengo que cubrir y dejar mi posición neta a cero, ¿vale? Pero si es superior a un día, aquí es cuando sí que os digo que no está permitido, y en otros mercados lo estuvo, y luego también se reguló por el tema de que también esto se podía utilizar como para tirar los valores de forma artificial hacia abajo. Si estoy vendido más de un día, ahí sí que tiene que haber alguien que me preste los valores para yo poder venderlos, ¿vale? Esto es lo que se llama, pues al final, el préstamo de acciones, que el dueño de las acciones las tiene compradas a largo plazo, ese ejemplo que veíamos, de las tiene compradas a modo de ahorro para la universidad de los hijos y no las va a utilizar, le da igual lo que entre medias lo vaya haciendo porque su plazo de inversión es largo, las puede prestar a un inversor que está utilizándolas para operar a corto, venderlas para esperar esa bajada, cuando recompra, cierra su posición corta, ¿vale? Entre medias, evidentemente, lo que espera es que baje para que su resultado sea positivo en esa operación y por el alquiler de esas acciones, el tiempo que las tiene prestadas, le paga al dueño de las acciones pues una parte de interés. Esto es, como decimos nosotros muchas veces, como una casa. La casa en todo momento es mía, pero yo la alquilo. Mientras que está alquilada, recibo un alquiler por esa casa. Pues el dueño de las acciones hace lo mismo. Las acciones no dejan de ser suyas, ¿vale? Recibe unos intereses siempre y cuando estén prestadas y si no las presta, pues simplemente sus acciones siguen ahí cotizando en el mercado con la evolución que en el mercado tengan las acciones, ¿vale? Básicamente, así muy gráfico, es
el dueño las presta, el que las toma prestadas va a venderlas para esperar esa bajada y recuperar, o sea, y tener un resultado positivo. Cuando decide que ha bajado lo suficiente como para cerrar su posición, recompra acciones, las devuelve, en este caso, al dueño original, ¿vale? Básicamente esto es un poco el resumen de lo que es operar en corto, que alguno desde casa lo preguntaba. Esta operativa en todo momento está garantizada evidentemente por el depositario, que es el banco, en este caso es el banco, con lo cual el dueño de las acciones que dice cuándo como máximo quiere tener liberadas sus acciones, se le garantiza que en esa fecha sus acciones van a estar disponibles. Con lo cual el dueño lo que fija ahí es un plazo, mínimo una semana, máximo un año, al que las quiere ofrecer, un tipo que pide de interés por prestar esas acciones y luego el número de acciones que quiere ofrecer. O sea, las que tengan cartera, todas, parte, lo que quieran, ¿vale? Con lo cual, al final, viendo un poco esta foto así general, y digo rápida porque hay cursos específicos que nos centramos en cada uno de estos productos, pero hoy no es el tema. Visto esta foto general de productos que hay en el mercado, la pregunta que tenemos que hacernos es eso: ¿cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir? Recuperamos otra vez este gráfico de antes de productos en función del riesgo. Al final yo tengo que tener en cuenta que dónde me encuentro yo como inversor. En productos que sean defensivos y que me den poca rentabilidad pero ningún riesgo, en productos que pueda tener más rentabilidad pero corriendo un riesgo mayor. Bueno, pues al final cada uno tiene que preguntar y la respuesta tampoco es o blanco o negro. Al final lo suyo debería ser que la cartera esté relativamente diversificada como para poder incorporar varios de esos productos. ¿De acuerdo? Una cuenta a la vista todo el mundo la podemos tener, un depósito es un producto normalmente más habitual y que cada uno en función de lo que se vaya sintiendo cómodo pueda ir incorporando o fondos cotizados, los ETFs o acciones o bueno, pues vaya jugando con ese tipo de productos y sus ponderaciones. Básicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta para decidir cuál incorporamos? Lo que decíamos del horizonte temporal. Si yo todo el capital que dispongo lo voy a necesitar porque tengo en cuenta que el año que viene me voy a comprar una casa, evidentemente el horizonte temporal es muy importante, porque no debería destinar a la inversión un capital que vaya a necesitar a muy corto plazo. Porque al final el mercado, en los plazos largos, en el último año hemos visto que solo por dividendo ha sido un mercado rentable, un 5%, 4% de media, etcétera, pero en los plazos más cortos, si pasa cualquier cosa que afecte a la evolución de las acciones del sector concreto, del país en general, o etcétera, puede haber una corrección y evidentemente como lo que no te garantiza, por eso se llama renta variable, no te garantiza que la acción va a estar a un precio concreto en un momento concreto, no podemos esperar en plazos cortos invertir dinero que necesitemos para otro tipo de cosas de necesidad tipo pues, vitales, por así decirlo, hipoteca, estudio de los hijos, etc. Por tanto, el horizonte temporal es importante. La aversión al riesgo es la comodidad con la que nos sentimos cuando tenemos algo en cartera. Es decir, si tenemos algo en cartera que por lo que sea está perdiendo un nivel, o sea, está teniendo un nivel de pérdida que no nos permite dormir tranquilos, es que no estamos cómodos con la inversión y que no tenemos el producto en la cartera que realmente nos hace sentir cómodos. Y eso es importante, porque cuando las cosas están yendo bien, como que todos estamos muy contentos, en el momento en que se empiezan a dar la vuelta ya nos empezamos a asustar y tendríamos que saber cuánto estamos dispuestos a asumir de pérdida máxima, porque también en base a eso, como luego veremos al final, podremos poner unos tipos de órdenes u otras para limitar esa pérdida o para recoger beneficios, etc. Es decir, fijarnos objetivos de ganancia y fijarnos objetivos de pérdida máxima. Eso deberíamos conocerlo cada uno para evitar estar incómodos con los productos que tenemos. Por supuesto, la situación financiera personal, eso nadie mejor que vosotros lo sabéis. Un banco como el nuestro evidentemente no lo sabe ni lo pretende. Nosotros no vamos a asesorarlos en cuanto a deciros compra esto, vende esto otro, porque desconocemos la situación personal de cada uno y eso es importante que lo tengáis vosotros en cuenta, que veáis el conjunto de lo que tenéis. La parte más defensiva, a lo mejor algunos han optado por tenerlo en inmobiliario, otros han optado por tenerlo en depósitos. La parte de renta variable se puede tener en distintos mercados, etcétera. Hacerlo a través de lo que decíamos, de fondos, etcétera. Bueno, pues eso lo tenéis que tener en cuenta. Y por último, las necesidades de liquidez. En base a eso, básicamente, un poco lo que vamos a tener son, pues básicamente, esos tres perfiles habituales que solemos decir. Se diferencian sobre todo en el tipo de plazo al que estamos operando, en el tipo de activos que incorporamos y qué es lo que buscamos como criterio. El más conservador, como decíamos, serán los plazos más largos, productos de menor riesgo y buscando rentabilidad vía dividendos o por cupones periódicos que nos vayan dando ya de antemano, pues como la renta fija, que como su nombre indica, pues como es fija ya sé de antemano qué cupón me va a ir dando y en qué periodos. Perfil más equilibrado, que, bueno, que buscando un plazo no tan largo como el anterior, pero ya empieza a incorporar activos o productos en este caso que sí que le aportan ese plus de rentabilidad sin aumentar excesivamente el riesgo de su inversión general o de su cartera en conjunto, y ya perfiles más agresivos que ya pues incorporan ese tipo de productos que hemos visto ahí,
que son además productos considerados más complejos, como pueden ser los derivados, como pueden ser pues ETFs inversos, operar en bolsa pero a crédito, que también lo permite pues, productos como los que tenemos, como la cuenta quintuplica o la centuplica, es decir, ahí se está operando con acciones reales pero apalancados. Entonces, en base a estos tres perfiles, básicamente es como tenemos que ver en cuál nos situamos para luego decidir dar el paso de qué productos incorporamos. Rápidamente un poco cómo funciona el mercado de valores. Y aquí si me equivoco, ya que estáis aquí los expertos, pues ya me decís vosotros que sabéis más. Como decía antes también Jesús, el mercado de valores es una pieza fundamental dentro del sistema. El mercado de valores, al final, es una vía de financiación para las compañías, puesto que las compañías acuden al mercado para que inversores particulares que renuncian a parte de su capital y lo ceden a esa compañía comprando parte de esas acciones, como hemos dicho antes, esperan que esa compañía en la que confían y a la que dan parte de su dinero y se convierten en pequeños propietarios de esa compañía, evidentemente haga sus planes de expansión, sus planes de negocio, sus planes de crecimiento, sus planes de inversión, etcétera, y que luego a él le repercuta positivamente esa inversión que ha hecho, tenga un retorno, ¿vale? Con lo cual, al final, renunciamos cuando compramos una acción a nuestro capital a cambio de esos intereses, en el caso de la renta fija, cuando financiamos al Estado, cuando financiamos a las compañías con la deuda corporativa, o renunciamos a nuestro capital en base a parte de los beneficios estimados de la compañía, pues cuando las compañías reparten dividendos al accionista, una vía de retribución al accionista, o en el crecimiento de valor, como decíamos antes, ¿vale? Al final, dentro del mercado de valores, la bolsa como tal es donde se negocian ese tipo de acciones que decíamos, los productos de renta variable. Cada país hay varias, una o varias en función del país. Aquí hay 4 actualmente, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ya hace años se hizo lo que se llama el mercado continuo, el sistema de interconexión bursátil electrónico español. Esto nunca sé exactamente si es electrónico o español, la E. El SIBE, que es lo que ha dado la conexión en tiempo real entre los 4 mercados españoles para que un inversor aquí en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, o en el resto del mundo, cuando decida invertir en España, tenga el mismo precio en las o sea, entre los 4 mercados de forma sistemática, aumentando la liquidez del mercado, la conexión entre ellos, y que eso hizo, pues evidentemente, que también extendiese mucho más el acceso de este tipo de productos a la persona más de la calle, ¿no? A las familias, como decíamos antes. Y normalmente cada bolsa suele tener un índice de referencia. Un índice de referencia, como su nombre indica, pues eso, lo que hace es que representa, dependiendo del tipo de índice que sea, pues algo que sea eso, significativo de ese valor, de ese mercado en el que está cotizando, o sea, que está representando ese índice. Sea un índice país, lo que en principio va a intentar es representar de forma pues, general un poco lo que es la economía del país. Si es un índice sectorial, pues representará, es una manera de representar la evolución de ese sector en conjunto. Si es un índice pues, como el IBEX Small Cap o el Medium Cap, lo que representa es qué tipo de compañías se incorporan ahí por tamaño pequeño de capitalización, mediano o demás. Y al final, un índice nos sirve pues, para comprobar la evolución de un conjunto de acciones. Nos indica pues eso, la evolución de un conjunto de acciones. Dentro del SIBE, que es la plataforma de contratación con la que todos operamos, que va por debajo, es decir, el cliente de turno lo que hace es comprar y vender desde su casa, desde el móvil, lo que sea, pero por debajo al final todo eso lleva a este sistema, comunica todas las bolsas y lo que da es un único punto de liquidez. Al final nos da ese tiempo real que decíamos en una sesión organizada, que de antemano se conoce un poco cómo funciona, con lo cual por eso es un mercado regulado. Al final lo que hay siempre es una subasta de apertura y otra de cierre. La subasta de apertura de 8:30 a 9, el comienzo de la sesión es aleatorio para no manipular el precio de apertura, que muchas veces es lo que marca luego el que salten o no según qué tipo de órdenes, con lo cual siempre hay una subasta de apertura que cierra aleatoriamente para que empiece entre las 9 y las 9:30, ¿vale? Abre la sesión a las 9, segundos arriba, segundos abajo, y está el mercado abierto hasta que cierra a las 5:30 con una subasta de cierre de 5 minutos y la de cierre ya lo que marca es el precio final, ¿vale? En principio esta sesión es continua, a no ser que por algún motivo concreto que el mercado tenga algún tipo de anomalía en cuanto a un valor y se tenga que suspender o se haga puntualmente algún tipo de subasta de volatilidad dentro de la sesión abierta, se respeta así, pues en general en los días hábiles de bolsa, ¿vale? Con lo cual este es el funcionamiento general. Al final, lo que decíamos antes de los índices, como los índices son pues eso, una manera de representar un país o un sector o un tipo de compañía según su capitalización, etcétera, cada uno tiene sus criterios. Así, por entender un poco así en general y sin entrar en mucho detalle, el nuestro, que es el IBEX 35,
como lo que pretende representar o ser algo significativo de la economía española, lo que aúna en este caso son los 35 valores más líquidos pues del mercado español en este caso, ¿vale? Con lo cual al final se tienen en cuenta unos criterios para decidir cómo se incorporan esos valores, ¿vale? Los valores lo deciden un comité de expertos, se reúnen semestralmente, deciden, a no ser que haya alguna cosa que haga que un valor salga, pues como hace poco ha pasado, y que haya que incorporar otro en su lugar, pero en general, si no pasa nada, se reúnen periódicamente, analizan el volumen de negociación del valor, analizan pues eso, la capitalización bursátil, analizan también en este caso pues, el free float, es la parte de las acciones de esa compañía que están cotizando en el mercado, que no las tengan ellos, sino que estén ya cotizando en el mercado. Analizan también en este caso la calidad, es decir, la consistencia en esa cotización, en esa liquidez y en esa estabilidad, ¿de acuerdo? Y al final, pues es un poco las horquillas de cotización, lo que se llama el spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, ¿vale? Un poco van analizando ese tipo de cosas y van diciendo qué valores entran. En nuestro caso, lo que os digo, el principal es el IBEX 35. Hay gente o expertos que dicen que representa mejor la economía española más que el IBEX 35, el IBEX Medium Cap, por el tema de que hay muchas más compañías de mediana capitalización que representan mejor la economía como más capitalizada, no solo las grandes compañías que al final como ponderan mucho en el índice en función de lo que haga las 4 grandes que hemos visto ahí, que hay algunas de ellas que son entre el top 10 y el top 30 de valores más líquidos de Europa, pues en función de lo que hagan esos 4 valores, al final el índice prácticamente es raro que no haga lo mismo. Entonces, depende un poco del criterio, pues el índice, el IBEX 35 representa esto, pero el de mediana capitalización puede ser a veces como más de verdad sintomático de la economía un poco más real, ¿vale? Eso para opiniones, pero bueno, que sepamos que existe y que está así el comportamiento de cómo se seleccionan esos valores. A partir de aquí, nosotros, visto un poco la foto general de qué volumen de productos hay, que son muchos, cada uno para un perfil, visto un poco las preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a operar, que es saber nuestro perfil de inversor, y visto un poco cómo funciona en general el mercado, teniendo en cuenta que hay productos de renta fija, que como su nombre indica me dan un retorno de antemano conocido vía cupones, o la renta variable, que no me asegura de antemano qué retorno voy a obtener. Al final lo que tenemos que empezar a ver es distintas fases antes de empezar a ejecutar nuestra estrategia. Consultar, ver información para luego poder tomar decisiones, para luego poder controlar esas decisiones que hemos hecho, cómo vamos a estar pues eso, controlando esa inversión y una vez hecho todo eso, pues poder ejecutar la operación que vayamos a hacer, ¿vale? Básicamente en la parte de la fase de consultas, un poco lo que hay que tener en cuenta es la solvencia o no de las fuentes de noticias o de las fuentes de información que tenemos en cada momento, porque las fuentes son muchas, muy variadas y no siempre tan acertadas. Y en la parte de las anécdotas del final, quien luego lo vea en casa o vosotros aquí lo veáis, vienen ejemplos. O sea, al final hay veces que los rumores que llegan al mercado no están basados ni en una información solvente. Eso hace mover muchas veces el mercado por el pánico, por el borreguismo de todos a hacer lo mismo y realmente no es información real o veraz, ¿no? Entonces es importante pues, ver eso, las noticias que hay, ver cómo van evolucionando los indicadores que nos pueden dar idea de la marcha, ¿no? de la cotización o de la marcha del mercado y si no, pues luego siempre tener en cuenta pues, que hay carteras modelos, que hay muchos profesionales que se dedican a eso, que evidentemente no siempre aciertan, porque si no vivirían ellos solo de ello, ¿no? Pero que sí que están 100% de su tiempo laboral dedicado a eso, con lo cual algo sabrán y que nos pueden servir al final de modelo. Todo esto en nuestro caso, por ello un poco, yo voy a estar apoyándome todo el rato en la herramienta nuestra porque es la nuestra, es decir, cada banco tendrá la suya y bueno, pues yo me voy a apoyar en esta porque es donde tenemos todo, ¿no? Todo esto está en la parte de infomercados, que al final es donde está recogido esa parte de noticias, esa parte de visión de índices, para que nos dé un poco la idea de cómo están abriendo otros o cómo han cerrado otros índices de otra parte del mundo, cómo va a lo mejor el mercado de futuros americano que está anticipando cómo va a abrir el mercado americano, es decir, hay una parte de información que es eso, informarse. Cada uno luego que decida con qué se informa. No tiene que elegir todo lo que hay, pero bueno, que por lo menos sepáis que podéis acceder a esa información y que la vayáis usando. El ejemplo de lo que decíamos antes de carteras de valores, pues bueno, hay distintos tipos en función de los perfiles, como decíamos, o bien por dividendos, o bien por tipo de activos, si son españoles, europeos, americanos, si son más defensivos o menos, ese tipo de cosas son las que tenéis que tener en cuenta. Y ya en la parte de análisis técnico fundamental, esta es una buena pregunta que hay que hacerse. Y alguno desde casa también lo hacía ayer. ¿Qué criterio tenemos en cuenta a la hora de decidir? ¿El técnico o el fundamental? No sé qué pensáis vosotros, en general.
aquí sí que os lanzo yo preguntas, aunque las vuestras tengáis que dejar para el final. ¿Qué pensáis que es mejor, el técnico o el fundamental, a la hora de decidir en qué valores entráis? El técnico. Que funciona más porque al final es el borreguismo, como tú dices, de todos hacer lo mismo. Y da igual que muchas veces que la empresa vaya bien o mal, que si está subiendo la gente va a comprar y si está bajando la gente va a vender. ¿Y el fundamental? Nadie lo usa como, información en la que basarse a la hora de decidir. Lo lógico sería una combinación de los dos, porque luego vamos a ver que es que no siempre uno u otro sirve para todas las situaciones. Ya te voy a hacer un ejemplo. Cuando luego vemos la definición de qué es el análisis técnico, lo vas a ver muy claro. Una acción que nunca ha cotizado en el mercado, ¿qué análisis utilizas? Si nunca ha cotizado. ¿Vale? Entonces, cada uno vale para lo que vale. Y lo suyo sería combinar a lo mejor los dos, porque los dos pueden, en este caso, aportar una cosa distinta. ¿Qué hace el análisis fundamental? Cuando un analista fundamental analiza una compañía, ¿qué es lo que hace? Lo que busca en este caso es analizar el valor real de las compañías y sus activos, para que en función de ese valor real poder emitir un juicio, una opinión. Es decir, al final ese analista ve factores relevantes, analiza los libros, los estados financieros, los balances, los activos reales, si es una fábrica, o sea, si es una empresa industrial, pues las fábricas que tiene, la maquinaria, tal, todo eso lo analiza, lo valora, es decir, como si lo tasa, por así decirlo, y dice, todos sus activos valen tanto, su previsión de ingresos vale tanto, su valor en libros es tanto, el plan de inversiones que va a hacer de aquí a tal año es tanto y la previsión de ingresos que va a tener es tanto. Por tanto, en base a toda esta información, yo como analista fundamental digo, esta compañía vale tanto. Si esta compañía vale tanto y luego tiene X acciones, eso te da un precio por acción objetivo o estimado, ¿vale? Y así es como se valora la compañía, así yo lo he simplificado mucho, pero es lo que hace el análisis fundamental. Valoración real de todo ese tipo de cosas de las compañías que analizan, ¿vale? Y entonces, en función de ese precio teórico que dice que vale esa compañía, si en el mercado está por debajo o por encima, es cuando dice, oye, esta compañía está infravalorada en el mercado porque por mi análisis vale más, o esta compañía está sobrevalorada, es decir, está cara porque ya no vale lo que está cotizando en este momento. Este análisis, por ejemplo, puede ser útil cuando, oye, hay un momento en el que todo el sector bancario en general, por el momento que estábamos de mala reputación, estaba penalizado en el mercado, todo en general. Y todo en general dentro del sector bancario, pues no va a ser igual un Santander o un BBV con la diversificación que tienen que un Popular o un X, ¿no? Entonces, cuando en general todo está penalizado por un hecho, por así decirlo, o regulatorio, o político, o general de coyuntura económica, etcétera, el fundamental al final sí te sirve para decir, hombre, entre este valor y este otro, si por fundamentales este valor es un valor sólido que está penalizado por la coyuntura, pero tiene balances sólidos, internacionalización, diversificación de sus fuentes de negocio, etcétera, evidentemente entre uno y otro este será más o menos recomendable. Y para eso sí te sirve fundamental, porque al final lo que te dice es, a medio o largo plazo, este valor acabará representando, o sea, cotizando en el mercado el valor real que de verdad debería tener este valor, lo cual acabará tendiendo a llegar a su valor. Ahora, habrá otros valores que por fundamentales dirán, oye, pues mira, no, es que por fundamentales esto no vale más de lo que vale. Es decir, está barato porque vale eso, con lo cual el potencial de revalorización será tanto y eso como inversor lo tenemos que tener en cuenta. ¿Vemos la diferencia de por qué el análisis técnico hay que tenerlo en cuenta? Al final todo esto, en real, que voy a ir alternando aquí con la página, o sea, es tan sencillo como, para que veáis de cualquier valor que lo tenemos, en la parte de análisis es seguir pues una información genérica de la parte fundamental, que como hemos dicho que tiene en cuenta una serie de cosas, dentro de análisis fundamental, perdón, aquí, es ir viendo pues ese tipo de datos que nos va a aportar este tipo de análisis, ¿vale? Si no, nos vamos a un valor que también es muy genérico, que es Telefónica, que sí es como todo el valor, en este caso como valor socorrido porque nos sirve mucho. Entonces, como el análisis fundamental tiene en cuenta esos datos, al final, ¿en qué se va a centrar? Como decíamos, en analistas que siguen el valor. Esto normalmente, además, son analistas con nombre y apellido, me refiero. O sea, hay casas de análisis o de las grandes entidades o de las grandes gestoras que analizan valor a valor para ver su estado contable real. Y te van a ir, en este caso, emitiendo pues, recomendaciones.
de cuántos en cada momento están recomendando pues, mantener, comprar, vender, infraponderar, sobreponderar. Al final, normalmente, para que se mojen mucho en los extremos, en claramente vender o en claramente comprar, lo tienen que ver muy claro. Normalmente es que a lo mejor se queden, pues, o eso, en infraponderar, que quiere decir que si lo tienes, vendas un poco, rebajes la ponderación de ese valor en tu cartera. Sobreponderar, pues que si lo tienes, aumentes el peso de ese valor en tu cartera, o ya lo que decíamos de los extremos de comprar y vender, ¿vale? Y al final lo que te dice es eso, es el número de analistas con nombre y apellidos de cada casa que sigue este valor y qué es lo que opinan. Y además cómo evoluciona su opinión en distintos plazos, a 3 meses, a 2 meses, a un mes, en los últimos días. ¿Para qué? Para ver un poco cómo va evolucionando la opinión, si mejora o empeora. Y en base a eso ellos emiten pues, sus opiniones de qué beneficio por acción hay estimado, qué PER, que ahora lo veremos, etc. ¿Vale? Esto lo quería poner así en real para que veáis que esto está ahí y que no es una cosa que la presentación, como luego dicen, lo aguanta todo, pero no es que está ahí en real, ¿vale? Entonces, dicho eso, en ese análisis de compañía lo que al final ves es los beneficios por acción estimados o los ya pasados para ir viendo un poco qué expectativa de rentabilidad voy a poder tener, el PER, que ahora veremos qué es, el Price Earning Ratio, los dividendos previstos, pues, la política de retribución vía dividendos de las compañías normalmente suele ser conocida de antemano. Hay algunos dividendos que ya son periódicos en X momentos del año, o hay veces que las compañías pueden decidir dar un dividendo extraordinario en base a resultados, pues para premiar la fidelidad del accionista y decide pues, pagar un dividendo, repartir parte de la caja entre sus dueños, que son los accionistas, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí, ¿no? Disponible en la ficha de cada uno de los valores, ¿vale? De cada uno de los valores, al final, lo que tenemos que ver es, para esa toma de decisiones, que es en la que estamos, ver si el valor está caro o está barato. Y entonces aquí hay datos objetivos, lo que decíamos, si hay una valoración real de la compañía y en base a eso se emite una opinión, oye, si el valor está por debajo de esa opinión, está más barato de lo que debería por sus valores fundamentales, si está por encima está caro. Esto se puede hacer también pues, por sectores. También hay sectores que históricamente pueden tener valores más altos o PERs más altos que otros, ¿vale? Pero en el fondo al final no nos deja de decir, pues eso, cuántas veces el beneficio anual de una compañía está incluido en el precio, para saber lo que decimos, si estamos comprando barato o caro, ¿no? Una medida de comparación entre dos valores similares, uno con un PER más alto que otro, quiere decir que uno está empezando a estar más caro que otro, porque quiere decir que al final la proporción, lo que decíamos, rentabilidad-precio, es más alta, ¿vale? ¿Esto más o menos entiende? O sea, es una manera de comparar dos valores entre sí y de manera que podamos decidir con cuál nos quedamos. Y que lo comparemos con el PER medio de su sector, que también es una manera de indicativo para decidir. Si tal valor, que además yo por fundamentales he visto el informe, me creo su negocio, me creo su vía de ingresos, me creo su modelo de empresa, me creo, etcétera, es una idea de producto o de servicio que va a funcionar porque le veo futuro, etcétera, y todo ese ejercicio lo he hecho y además veo que en base a los comparables de su sector está a precios atractivos, pues oye, a lo mejor entre uno que está más caro y otro que tiene más potencial de revalorización, me quedo con ese otro. ¿Vale? Al final todo esto, por eso es en la fase de toma de decisiones, porque son datos que nos sirven para comparar y tomar esa decisión entre uno y otro. ¿Vale? La parte de dividendos, lo hemos comentado antes, es otro criterio más, no el único, pero también es una vía más a tener en cuenta, decir, oye, si el valor de por sí va a crecer, me va a generar más valor en mi inversión y además va a repartir parte de ese beneficio de la compañía entre sus accionistas, pues es una vía más de ingresos. Ahora sí, teniendo en cuenta que esto, como es dinero directo, por así decirlo, que viene a mi bolsillo, aunque hay una exención de una primera parte de ingresos de vía dividendos hasta 1.500 euros estaba, me parece, ya no. Sabemos que aquí hay una retención directa. Es dinero que viene, pero que tiene ya paso por caja, ¿vale? Pero bueno, es otra vía. Es una manera de tener, a lo mejor, gente que tiene importante posición en un valor, el dividendo supone un importante ingreso recurrente que va recibiendo y que lo tiene ahí en dinero, un pequeño sueldo, complemento, ¿vale? Con lo cual es otro de los criterios. Ahora, si nos vamos a la parte de análisis técnico, y aquí ya luego hay muchos conceptos que ver, que lo vamos a ir viendo ahora, evidentemente es un análisis que no tiene nada que ver con esto que hemos visto, ¿vale? Con lo cual, volviendo a hacer la pregunta que hacía antes, ¿qué hace el análisis técnico? Si el análisis técnico lo que hace es medir y detectar patrones de comportamiento gráfico de los valores para poder, en base a esos patrones de comportamiento gráfico, anticiparse a comportamientos futuros y en función de lo que haya hecho en el pasado ese valor, en una situación similar que se pueda dar en el futuro, ver por dónde teóricamente va a evolucionar el valor, un valor que nunca haya cotizado, a lo mejor de entrada no me va a servir este análisis, ¿vale? ¿Por qué? Porque este análisis le importa cero la compañía en sí lo que haga. Ya puede estar vendiendo coches como si está vendiendo
fruta como se está vendiendo X. Lo que se centra es en ver el comportamiento gráfico de un valor. ¿Por qué? Porque ellos, los analistas técnicos, lo que dicen es que el precio al final lo va a incorporar todo, con lo cual, pase lo que pase fuera de mi mundo de cotización gráfica y de evolución gráfica, al final acabará reflejándose ahí en que el valor subirá si de verdad es un buen valor o bajará si al final no lo es. Y que al final, como todo se va repitiendo mediante ciclos o movimientos, por eso, repetidos a lo largo de la historia, por así decirlo, todo lo que ha pasado volverá a pasar y entonces yo, por ese estudio de esos patrones de comportamiento, podré anticiparme a lo que pueda volver a pasar más adelante y que me pueda estar preparado, ¿vale? Por esas tendencias, ¿sí? Entonces, este es un criterio distinto, no tiene nada que ver con el otro. No va al terreno a ver la fábrica, a ver esto está bien, está vendiendo mucho, tiene muchas ventas, tiene muchos ingresos, no. Eso le da igual, no se centra en nada de eso, ¿vale? Por tanto, lo que decía antes, y yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy sencillo. Cuando hubo la oleada esta de salidas a bolsa en el mercado de un montón de valores que no cotizaban y el inversor tenía que decidir en un momento dado, oye, pues me interesa acudir a esta oferta de venta de un valor que va a empezar a cotizar porque parece una buena oportunidad, cuando salió pues, las autopistas, etcétera, las distintas concesionarias y demás. ¿Este análisis te sirve para algo? Ahora te vuelvo a hacer la pregunta que te decía. No te sirve. ¿Ahí en qué te vas a basar? Pues en el fundamental. ¿Por qué? Porque el analista fundamental de turno que está siguiendo la compañía para emitir su opinión sobre esa salida a bolsa, lo que va a hacer es, oye, esta compañía tiene esta previsión, le van a dar la concesión de tal autopista, va a tener un tráfico estimado de tanto y por tanto va a tener un ingreso estimado mínimo de tanto en base a 50 años que le dan la concesión, recurrente, tal. Una compañía regulada, por ejemplo, cualquiera de ellas, que sabe que tiene un ingreso recurrente vía tal. Es decir, el análisis fundamental todo eso sí lo ve, el técnico todavía ni se ha enterado, ¿no? Entonces, dependerá del momento, lo que decíamos antes, la respuesta a esa pregunta de análisis técnico fundamental, pues depende. Uno para una cosa y otro para otra, ¿vale? Pero el fundamental nos va a dar bastante información real de aquello que de verdad sí que nos tenemos que creer, que decíamos, de sector, de negocio y demás, y el técnico, pues toda la parte gráfica. Esto en la misma ficha también lo tenemos, y al final el análisis por compañía de la parte de análisis técnico, pues tiene en cuenta pues, cosas como, por ejemplo, distintos indicadores que nos van a dar señales de compra-venta, por ejemplo. Va a haber también datos de volatilidad, pues para ver, oye, un valor que siempre vale 10 y uno que hoy vale 10, mañana vale 5, pasado vale 10, evidentemente, ¿qué es mejor? ¿El que vale siempre lo mismo con poca volatilidad o el que tiene muchas oscilaciones aunque luego el precio medio fuese el mismo? Pues, depende de lo que queramos, pero este análisis sí lo tiene en cuenta. Tema de la beta, pues para ver un poco cómo sale la rentabilidad o el comportamiento estimado o esperado de la acción respecto a un índice de referencia. ¿Cuánto de más para una subida del índice va a subir la acción o cuánto más va a bajar en caso de una bajada del índice de referencia? Luego lo vamos a ir viendo. Es decir, distintos datos de analíticos pues para poder decidir en cada momento en qué valor poder entrar. Un dato básico en el análisis técnico que tenemos que tener en cuenta también es el volumen. ¿Por qué? Porque al final el volumen es significativo de la liquidez que decíamos antes. Valores que son tan líquidos como hemos visto antes, Telefónica, Santander, BBV, etcétera, nos va a dar la garantía de que en un momento dado, cuando entro, si al segundo siguiente me quiero volver a salir, siempre voy a tener esa liquidez y esa profundidad importante de acciones a distintos precios en los que poder deshacer una posición. Los valores que son menos líquidos, evidentemente, en un momento dado nos puede suponer un problema porque son tan estrechos que no hay oferta y demanda o no se cruzan los volúmenes que necesitaríamos en un momento dado poder negociar. Por lo cual, al final hay que tenerlo en cuenta y sobre todo también el tema del concepto de las tendencias de los valores. Y las tendencias se pueden mirar a distintos plazos, ¿vale? Al final, básicamente son tres tipos de tendencias, alcistas, bajistas o laterales, pero que dependerá que son alcistas, bajistas o laterales dependiendo del plazo en el que pongamos la lupa. Porque una tendencia alcista general en el último año estará compuesta dentro de momentos alcistas, bajistas o laterales en plazos más cortos. Con lo cual aquí vuelve una vez más a incidir el plazo al que nosotros queremos hacer nuestra inversión, ¿vale? Evidentemente, pues para tener en cuenta que dentro de una tendencia general alcista puede haber momentos de corrección y que yo tengo que saber que eso puede pasar y si yo tengo el activo adecuado en mi cartera lo soportaré bien porque sabré que dentro de esa corrección estamos en una tendencia general alcista o viceversa, ¿vale? Con lo cual, al final, bueno, a nivel teórico, esto ya lo veréis luego ahí, por definición, pues una tendencia alcista cuando el máximo siguiente siempre es un nivel superior que el máximo anterior que haya marcado el valor y la bajista con los mínimos. Bueno, esto lo veis luego ahí que tampoco es mucho más, ¿vale? Dentro del conceptos básicos a tener en cuenta en el análisis técnico, tenéis que tener en cuenta también el concepto de soporte y resistencia. Repito, esto es importante saberlo porque luego
En base a dónde estén los soportes de la resistencia vamos a poner nuestras órdenes, que luego vamos a ver, las órdenes de stop o las órdenes limitadas, ¿vale? Con lo cual, quedaos un poco con eso. Básicamente, ¿qué es el soporte o qué es la resistencia? Es un nivel de precios teóricos en el cual, en el caso del soporte, se suele detener la caída de la cotización, en el caso de la resistencia se suele detener la subida, y es el momento en el que se suele dar la vuelta el valor, sea para abajo, sea para arriba, respectivamente. Normalmente es un nivel de precios teórico, evidentemente, es una línea teórica de precios. Cuantas más puntos de apoyo tenga esa línea, quiere decir que es más fuerte ese soporte o esa resistencia, y normalmente cuando rompa ese nivel de precios de soporte o ese nivel de precios de resistencia, lo suele romper con fuerza, y la resistencia anterior, que estaba ahí, cada vez que subía luego volvía a recoger beneficios del mercado y volvía a bajar, lo vuelve a tocar, vuelve a recoger. Si la rompe, normalmente se suele romper con fuerza, porque eso quiere decir que hay mucha, en este caso, demanda, y se suele convertir en el nuevo soporte, y viceversa, ¿vale? Con lo cual, al final, esto sí que nos empieza a dar ideas en un momento dado de puntos de entrada o de salida en un valor, ¿vale? Si nosotros dentro del gráfico tiramos una línea de soporte o resistencia, o nos lo han dicho los analistas técnicos, que no tenemos por qué saberlo, los niveles de soporte y resistencia que hay en cada valor, y en función de eso ponemos nuestro precio de entrada o no, si lo rompe o si lo alcanza, sea el soporte o sea la resistencia, pues evidentemente esto nos van a dar señales de compra o de venta, ¿vale? Esto a nivel teórico pues lo mismo, las tendencias en este caso alcistas cuando hay un soporte suele ser pues eso, puntos de apoyo antes de seguir creciendo en esa tendencia alcista, con lo cual serían señales de compra, porque si tú sabes que el punto en este caso de soporte es uno concreto, cuando vuelva a tocarlo, si es un soporte fiable va a volver a subir, pues se supone que cuando toque ese nivel entra sino antes, porque si no lo toca a lo mejor se mantiene en un momento lateral o no llega nunca a pegar ese rebote. Repito, cuanto más puntos de apoyo hay, evidentemente el soporte de resistencia es más fiable, ¿vale? Y con los soportes es lo mismo, la ruptura a la baja, un soporte, normalmente debería ser la línea que marcase el precio de protección, por así decirlo, porque lo que decía antes, si más o menos hay un nivel de soporte que el valor va tocando, recupera parte porque llega a un nivel de precios adecuado por abajo y la gente vuelve a entrar a meter presión compradora, vuelve a rebotar, va rebotando varias veces y a un momento en que si lo rompe, sabemos que normalmente lo que decíamos, por a nivel teoría, lo va a romper con fuerza, ese nivel de soporte será el que fijaremos para la orden de venta por abajo de protección, por ejemplo. Con lo cual, lo que decíamos, la ruptura de soportes, la ruptura de resistencia suele ser niveles donde fijar las operaciones, ¿vale? Las resistencias, porque anticipan una corrección a la baja, ¿vale? Con lo cual sería una señal de venta a corto plazo, y los soportes en este caso, dependiendo si la resistencia, pues en este caso sean simplemente reacciones puntuales, pero luego continúe su tendencia general alcista, o si realmente es una ruptura hacia abajo porque el valor se está hundiendo, ¿vale? Y a la alza lo mismo. Si hay un techo de precios, que es lo que se llama una resistencia, el valor va tocando, pero vemos que no llega, a lo mejor lo rompe en falso, pero luego vuelve, por así decirlo, a su nivel de precios habitual o teórico, y si lo rompe sabemos que lo va a romper con fuerza, si es que lo rompe, si hay volumen suficiente y demanda suficiente como para empujar el valor hacia al alza y a romperlo, debería ser ese el nivel, no justo, pero un pelín más arriba, donde deberíamos poner nuestros precios de entrada, nuestros stops de compra, porque un stop, como luego veremos, no solo sirve para limitar por abajo las pérdidas, sino también para entrar solo si se alcanza un valor y no antes. Os voy avanzando porque luego ya veremos. Entonces, si solo se alcanza un valor y no antes, eso sería un stop, tendríamos que ponerlo un poco por encima de su nivel teórico de resistencia, por lo que decimos, porque si lo rompe con fuerza y me interesa entrar, pero si no lo rompe, pues no me interesa, porque irá rebotando en ese nivel de precios, a lo mejor no va a pegar la subida que yo espero como para llevarme ese potencial de revalorización, ¿vale? Con lo cual, esto que he dicho así parece como muy complejo, parece como muy teórico, al final es simplemente tener en cuenta que como esto ya hay personas, especialistas que lo hacen, es tener en cuenta que si nos vamos a la parte de análisis técnico y vemos una parte donde pone qué son los soportes y qué son las resistencias, perdón, dónde están los soportes y las resistencias de un valor, por ejemplo aquí en Telefónica, si vemos que hay un soporte en el nivel de 11,08 o un soporte 2 en el nivel de 10,60 o una resistencia en 11,71 o una resistencia secundaria en 12,40, esto, que a lo mejor yo lo veía y no sabía ni qué era, lo que me marca es lo que decimos, son niveles donde se apoyará el valor, niveles que de referencia tendremos que tener en cuenta para que si los tocan y los rompen con fuerza, lo más probable es que se acabe hundiendo bastante más, pero que si no los rompen y luego rebota hacia arriba, tenderán a sus niveles de resistencia, ¿vale? Simplificando, repito mucho, lo que es el análisis de los soportes de resistencia, pero que me refiero, si veis esos datos,
que sepáis cómo se interpretan. Soportes niveles por abajo, resistencia niveles por arriba y que si lo rompen, repito, lo suelen romper con fuerza, ¿vale? Otro tipo de indicador o de cosa a tener en cuenta en la parte de análisis técnico y que también es muy habitual utilizarlo son las medias móviles en el precio. Una media móvil, al final, ¿qué es? O una media, ¿qué es? La media de cotización de un valor en un periodo concreto. Si al final, y esto es súper sencillo, aunque parezca algo mucho más complicado cuando vemos los gráficos con las medias incluidas, si al final todo tiende a la media y la media de un valor en un plazo concreto es 1 y mi valor está o por encima o por debajo de la media, eso me marca una señal o de compra o de venta, porque si todo tiende a la media, cuanto más plazo sea, evidentemente más solvente es la media, porque también más se suaviza la media y menos volatilidad incorpora. Si todo tiende a la media, 2 más 2, es decir, si el valor está por encima de su media histórica, cuidado a ver si va a volver a esa media, porque todo tiende a la media, o si está por debajo es un momento atractivo de entrar, porque si tiende a la media subirá en un plazo medio, ¿vale? Esto así es como concepto general. Hay distintos plazos, evidentemente, por lo que decía, y cuanto más agrandemos el foco, por así decirlo, la media más se suaviza, anteriores eso, a 20 días. Las de medio hasta más o menos pues mes y medio o así, o sea, perdón, 2 meses y medio, y las de largo plazo ya estaríamos llegando hasta 200 días. Al final, como decíamos ahí, no sé si en el gráfico se ve muy bien, pero si no, luego lo probamos ahora en real. Las medias, lo que decíamos, cuanto más plazo tiendes a analizar de más datos, como la media es más suave, dan menos señales de cruce. Esta es la media más larga y veis que es como muy plana. Esto es la cotización del valor, que es muy brusca, porque normalmente tiene esa volatilidad del intradía. Y luego decíamos que eso, cuando más se va cortando la media, más va incorporando volatilidad, con lo cual cuanto más corta es la media, más se asemeja su comportamiento a la cotización real del valor. Pues al final, de los cortes que haga el valor con esas medias es lo que me va a dar señal de compra o venta, ¿vale? Porque eso querrá decir que se está situando por debajo o por encima de su valor medio y tenderá a ese valor de nuevo. ¿Hasta aquí claro, más o menos? Si el valor se sitúa por debajo de la media, quiere decir que está en un momento bajista, se está situando por debajo de la media, y aquí si lo tengo puede ser un nivel de protección, ¿vale? Porque se está poniendo por debajo, o si no lo tengo, teniendo en cuenta cuando se dé la vuelta, será un nivel de entrada porque cuando tienda a la media subirá y volverá a cruzar, que sería esta señal de compra, ¿vale? Y repito, no me canso simplificando mucho, pero lo que me interesa es que oyáis el concepto, ¿vale? Con lo cual, lo que decíamos, al final es una manera de ver cómo se va cruzando su valor con su media concreta en distintos plazos y de esa forma que nos dé una señal concreta de compra o venta. Así muy rápido, si me voy al gráfico, simplemente porque veáis que es sencillo en cuanto a ver en un momento dado el incorporar una media de un valor, ¿vale? Vamos a hacer una media de 5. De 20 y de 200, a ver si me deja. A ver si me añade. Vale, me voy a ir a plazos más largos. Vale, bueno, así rápido para que veamos lo que decíamos. La cotización es el valor azul, que es telefónica. Hemos añadido una media de 50 sesiones, 20 y de 200. La de 200 es esta que es muy plana, lo que decíamos. La otra es como menos plana, pero no llega a ser tan volátil como la de más corto plazo, que es la que más se parece a la cotización del valor. Ya que he medido un gráfico de un año en puntos de un día, básicamente. Entonces, lo que decíamos, si al final el valor está claramente por debajo de su media de las últimas 200 sesiones, que es lo que quiere decir eso, es lo que decimos, está infravalorado respecto a su media. Con lo cual, si yo estaba comprando Telefónica en un momento dado y veía que cada vez se iba acercando más a esta media, y va con esta caída además tan brusca, este nivel de media, por así decirlo, o sea, este nivel de precio, que esto me da, pues lo que decíamos, incorporar a la media, y esto evidentemente la gracia es hacerlo cuando todavía no ha pasado y no ya, o sea, cuando falta todavía porque pase para anticiparme, este sería un nivel de protección, de decir, oye, si no me quiero llevar la posible bajada que parece que se va a llevar este valor, mi nivel de venta sería este, ¿vale? Como concepto se entiende el por qué una media nos puede dar señales de compra o de venta, vale, que es lo que me interesa que nos llevemos.
Y luego hay otra manera de poner una media, que es con las bandas de Bollinger. Lo que hacemos con este tipo de indicador, ¿vale?, es que añadimos a un valor la media de X sesiones que queramos incluir, dependiendo del número de sesiones, será corto, medio o largo plazo, sumamos y restamos una desviación típica para delimitar como una zona probable de movimiento de la cotización, y al final, si el valor está dentro de esa zona probable de comportamiento, pues bien, no me da señales, pero si el valor se empieza a ir o por encima o por debajo de esa zona probable de comportamiento, pues me empieza a dar señales o de compra o de venta, ¿vale? Básicamente, lo que decíamos, aquí en este caso es un gráfico de velas, pero me da igual. Yo tengo la cotización de un valor, telefónica en este caso, una media añadida, en este caso que es, no veo aquí exactamente cuánto es, a ver, pero bueno, sobre esta media se suma y se resta una desviación, y eso me delimita como una banda probable de precios, o sea, como una área de comportamiento probable, en este caso, del valor telefónica. Pues si en un momento dado el valor se empieza a situar claramente por encima o por debajo de esa banda probable de comportamiento, es cuando me empieza a dar señales, ¿vale? A 20 sesiones lo tiene impuesto. ¿Sí? Más o menos esto está... Y añadirlo pues es tan sencillo como, pues eso, añadimos aquí un indicador, por ejemplo este, como son los básicos suelen estar, y nos suele dar lo que decimos, como una banda probable de comportamiento, y lo que esté fuera de esa banda probable de comportamiento, pues eso, estoy en el intradía, si nos vamos al histórico, pues lo vemos más, ¿vale? Vemos el concepto de bandas de Bollinger, o sea, repito, no hay que saber interpretar de dónde sale el indicador de turno, sino por lo menos que si lo añadimos, sepamos que nos va a ir dando precios de entrada o de salida en un momento dado, ¿vale? Vamos aquí, a lo mejor lo vamos a ver mejor. Vale, aquí lo vemos mejor. ¿Veis que como lo que se pinta es como un área probable de por dónde va a ir el valor de turno? Pues si está muy por debajo y está muy por encima es cuando nos da esas señales. Y esto es lo que tendríamos que empezar a interpretar. Tampoco hay mucho más allá, pero me refiero por lo menos que sepamos la probabilidad de que se mueva con esa desviación dentro de su media de X sesiones. En este caso, pues aquí tenemos este sobre el IDEX, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo estáis utilizando este tipo de indicadores así tan básicos? ¿Alguno? ¿Ni siquiera el que se basaba sobre un análisis técnico? ¿No? A ver, indicadores, la herramienta da hasta 80 y yo muchos de ellos ni idea tampoco, porque no hace falta irse a cosas súper sofisticadas para dar señales de compra-venta. Pero cosas tan básicas como incluir una media en el precio y hacer el patrón probable de comportamiento, pues como veis es muy simple y es una manera de empezar a ver señales de compra-venta según se está dando la vuelta al valor. Y si corta el valor a su media y encima se va por debajo de su zona probable de comportamiento, pues está bajista. O sea, muy resumido, pero básicamente es esto, ¿vale? Hasta aquí esto más o menos conceptos básicos de soporte, de resistencia, de tendencia y dos indicadores básicos como puede ser la media, las bandas de Bollinger y luego tener en cuenta el volumen. Esto es un poco el resumen de esta parte. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues comparar valores entre sí, por lo que decía antes, porque dos valores entre sí, si yo comparo bancos, aquí he metido tres, CaixaBank, Santander y BBV, aunque no se verá mucho en la pantalla, pero al final, entre tres valores similares, que también tiene sentido que se comparen de igual a igual, porque si comparo un valor con otro no tiene nada que ver, pues no me da nada de información. Podría comparar y decir cuál de estos, por fundamentales y por técnico, está más o menos caro, más o menos barato, o más interesante o menos para entrar y salir, ¿vale? Con lo cual, visto esto un poco de el mercado cómo funciona, de qué productos hay, de cómo es mi perfil, de algunos conceptos básicos de decisión, empiezo a tener en cuenta de qué tipos de órdenes necesito utilizar y qué objetivos de ganancias y pérdidas tengo. Y aquí vemos un poco los tipos de órdenes que hay en el mercado. Esta parte es importante, por lo menos, si estamos operando, saber cómo funciona cada orden, que parece mentira, pero que hay muchas veces que aún así, todavía después de estar operando, hay clientes que te dicen, pero se me ha ejecutado una venta que yo no quería y tal y cual, porque han puesto un tipo de orden que a lo mejor no era la que necesitabas poner. Así, a modo de resumen, en esta tabla luego vamos a ver una de las órdenes. Estas son las que nosotros a día de hoy tenemos, porque son las más útiles o genéricas como para poder operar en el día a día a nivel en que lo operamos como cliente retail. Evidentemente luego hay más tipos, y si alguno de vosotros ha hecho el curso de SIB, de operador de bolsa y demás, pues todo eso se ve, pero hay órdenes que ya desde que también tenemos acceso a toda información en tiempo real y vemos todo al segundo lo que está pasando, pues órdenes tipo la de todo o nada, si ya sabes de antemano si va a ser todo o va a ser nada, pues no la vas a utilizar en este nivel de inversión retail, repito, ¿vale? Hay más órdenes. Hay órdenes de volumen oculto que también están disponibles, igual, a nivel que no movemos nosotros, a lo mejor aquí alguien me sorprende y resulta que mueve cantidades muy grandes y si le interesa, pero es más una anécdota de decir, no quiero mostrar al mercado cuánto estoy poniendo en mi compra o en mi venta, eso es el volumen oculto,
ahora vamos a ver. Pero yo creo que con estas 6 es importante que al menos teniendo claras estas 6 ya sabréis un poco cómo funciona cada una, ¿vale? Vamos a ir viendo una a una. Aquí os he puesto básicamente qué es lo que prima, si se pone precio o no en cada una de ellas y si hay alguna duración más o menos en la orden del mercado, ¿vale? Las órdenes del mercado y por lo mejor. Las dos primeras que veíamos ahí, el mercado y por lo mejor. Básicamente, ¿qué tienen en común las dos órdenes? Que en ninguna de ellas pongo un precio. En ninguna de ellas pongo un precio. En la de mercado, ¿vale? Y en la de por lo mejor, lanzo la orden de compra o de venta, pero ya está, eso es lo único que yo decido. Con lo cual, ¿qué hacen una y qué hace otra? La de mercado lo que busca es la rapidez de ejecución, lo teníamos aquí, ¿veis? ¿Vale? La rapidez de ejecución y que barra tantos precios como haga falta para ejecutar mi orden lo más rápido posible. Por tanto, ¿qué va a pasar? Si yo estoy poniendo órdenes de venta, en este caso de compra de 1000 títulos, y en la mejor posición de la contrapartida solo hay un volumen inferior a lo que yo estoy demandando, se me va a ejecutar esa y tantas como haga falta en las segundas y terceras posiciones con tal de ejecutar la totalidad. Barre posiciones. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Que se me ejecuta a distintos precios y para el mercado son como distintas órdenes. Que luego se calcula un precio medio de la operación, pero se me ha ejecutado un tramo a 21.30, otro tramo a 21.31. Barre tantas posiciones como haga falta con tal de ejecutar mi operación, ¿vale? Eso lo hace la orden de mercado, porque prima la rapidez de ejecución y es inmediata. Inmediata, el mercado es inmediato y en nuestro caso, vamos, no puede durar más de 3 segundos, porque si estamos en el mercado abierto se tiene que ejecutar, ¿vale? Por tanto, esta es la diferencia de la orden de mercado con la orden por lo mejor. Porque si la orden por lo mejor hemos dicho que tampoco fijamos precio, al menos lo que sí fijamos es la condición de que sea el mejor que haya en ese momento. Por tanto, ¿qué ocurre? Si yo pongo una orden de mercado, se me ejecuta inmediatamente, pero la de por lo mejor se me ejecuta tanto como puede ejecutarse al mejor precio en ese momento y el resto se queda pendiente de ejecutarse. Con lo cual se convierte en medio en una orden limitada, porque luego veremos que la limitada sí fija un precio máximo que estoy dispuesto a pagar o un precio mínimo que estoy dispuesto a recibir. Y en la orden por lo mejor, aunque yo no pongo el precio, como digo que sea el mejor que haya, o sea, el mejor precio que haya en ese momento, si no hay suficiente oferta, pues al final, ¿qué ocurre? En este ejemplo, yo pongo una orden de compra de 1000 títulos, como poníamos antes, y solo me dan 350 al mejor precio. Lo que pasa con esta orden es que se queda esperando a que vuelva a tocar ese mejor precio para seguir ejecutando. Si lo vuelve a tocar y lo puede ejecutar, ejecutará. Si no, pues se quedará como parcialmente ejecutada la orden. ¿Vale? Con lo cual la diferencia entre una y otra es que una prima la rapidez y la otra prima el precio, aunque yo no lo elija, pero que sea el mejor del momento. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si la orden de mercado se puede ejecutar a varios tramos a distintos precios, con lo cual puede ser distintos cargos de coste, porque son distintas órdenes, en la orden por lo mejor, normalmente como espera el mismo precio, aunque sean varios paquetes y todo es el mismo, no supone nada más que un coste, porque se ejecuta todo en distintos momentos de la sesión, pero al mismo precio, en teoría. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Esto es la salvedad que os digo, que puede ejecutarse a distintos momentos de los precios. La limitada, la diferencia que hacíamos. Ya la limitada, si nos acordamos de la tabla de antes, yo sí estoy poniendo un precio concreto y digo, quiero comprar Telefónica a 12, a 15, a 14, a 10, a lo que sea, y además le doy de plazo tantos días para que se me cumpla mi condición. Y si no, pues mi orden no se ejecutará. Si en el plazo que tú pones de duración de tu orden no llega a cumplirse la condición que tú estipulas de precio, pues no se ejecuta tu orden y fuera. Con lo cual, limitadas que son el máximo precio que estoy dispuesto a pagar en las compras o el mínimo precio que estoy dispuesto a recibir en las ventas. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la limitada. ¿Qué ocurre? Que estas nos sirven, lo que decíamos antes, ya nos empezamos un poco a enterar a relacionar con el tema de los límites de los soportes y las resistencias. Si decimos que en un momento dado un valor puede alcanzar niveles de precio y que si los rompe se irá mucho más arriba o a la inversa se irá mucho más abajo, hay que tener cuidado y no confundir las limitadas con los stop. Porque la limitada lo que hace es, si tú tienes un valor ahora cotizando, vamos a verlo como un ejemplo. Tú tienes un valor ahora cotizando, por ejemplo, en este caso, a 50, la mejor posición, a 29,95 con 50 títulos, y dices que quieres comprar, perdón, te fijas aquí, tiene 100 títulos a 30 euros. En el caso de la venta, la primera posición son 50 títulos a 29,95, ¿vale? Cuando tú compras, que te fijas a qué precio te venden, si tú fijas un precio, en este caso, en el ejemplo, estamos limitando al momento a 30 euros, ¿qué ocurre aquí? Que la mejor posición en este caso solo hay, y estoy demandando, pues 50 títulos. Solo me dan, a ver un momento, es que no veo exactamente cuántos he puesto en el ejemplo.
A ver, he pedido 100, eso es, si me dan 50, 29,95, disculpad, no veía. Con lo cual, como el límite he dicho que es el máximo precio que estoy dispuesto a pagar y solo me dan 50 a un precio que cumpla mi condición, que son 29,95, porque yo he dicho que como máximo pago 30. ¿Está por debajo? Sí, pues te dice, toma, 50. Pero ya los siguientes están a 30,05, ya está por encima de lo que yo estoy dispuesto a pagar, la orden se queda pendiente. Esto lo irá mirando a lo largo de la sesión si solo he puesto duración un día o a lo largo de las X sesiones que yo haya puesto si he puesto más de un día. ¿Vale? Si en esa duración llega a volver a tocar el precio de 30 euros o por debajo, que es el máximo que yo he puesto y que estoy dispuesto a pagar, me seguirá ejecutando. Si no, se quedará pendiente. ¿Vale? Las órdenes limitadas, por tanto, lo que hay que tener en cuenta es que se puede ejecutar a ese precio o por debajo, porque cumpliría, en el caso de las compras, o a ese precio por encima, en el caso de las ventas, pero que si se ejecuta a ese mismo precio dentro del mismo día se considera una operación, si se ejecuta a ese mismo precio en distintos días, serán tantos operaciones como días distintos, ¿vale? Con lo cual eso tenerlos en cuenta. ¿Sí? ¿Ha quedado claro entre por lo mejor limitada y de mercado? Sí. ¿Puede poner una tolerancia a ese precio de 30? Es decir, Más menos algo. más menos un porcentaje, porque a lo mejor por 2 céntimos. Ya, no. No. Una limitada eliges un precio concreto. Luego, lo que sí puedes poner, pero claro, ya serían para subidas y sería un stock que vamos a ver ahora que es con subida o bajada porcentual. Ahora vamos a ver que sea el stock dinámico o el stock creciente, según hay bancos que le llaman de una manera o de otra, pero a la limitada tú pones un precio único. Y si no llega, no llega. Y si llega y se cumple, pues se te ejecuta. Con lo cual, la limitada al final, ya vamos un poco viendo, es para recoger beneficios por arriba. Si yo compro a este nivel de precios y digo que si mi objetivo de beneficio es un X%, si llega a un nivel X de precio, venda y recojo beneficios. Y por abajo es, si tengo comprado a 10 y el mercado en un momento dado puede corregir, quiero comprar más para promediar a un menor precio. Pues también puedo poner una orden de compra limitada por abajo a menor precio y solo se me comprará si llega a ese precio. Pero repito, no confundir con los stocks que son las que vienen ahora. Porque si no, compraré antes de que quiera o venderé antes de que quiera también, ¿vale? ¿Qué hace el stop? El stop lo que indica es, en el caso de la venta, el precio a partir del cual quiero empezar a vender y no antes. Y no antes. Recapitulando lo que decíamos que es la venta limitada, si es el mínimo precio que estoy dispuesto a recibir y tengo un valor que está a 10 y digo que si toca 8 porque quiero máximo perder 2 euros por acción, se me venda y no antes, ¿qué orden pondríamos? ¿Stop o limitada? Tengo un valor a 10 y digo, si llega a 8 se me venda. Stop, porque si pongo limitada, ¿qué pasa? Estoy diciendo que la limitada es el precio mínimo que estoy dispuesto a recibir y digo que estoy dispuesto a recibir 8, algo que está en el mercado a 10, pues toma, te ejecuto porque ya se ha cumplido tu condición. Pues este error es muy recurrente. Ahí lo que habría que poner es un stop, porque el stop lo que dice es, cuando toque ese precio y no antes, se empieza a vender. En ese caso, si no lo pronuncia, te la vendería 10, ¿no? La vendería a precio de Sí, mercado. claro. Es como el ejemplo que hemos visto antes. Tú dices, quiero pagar 30, pero te dan 29,95, pues toma, porque ya cumple tu condición. Eso es un máximo. En el caso de la venta también. Dices, pongo a 8, me equivoco, porque en vez de un stop estoy poniendo una limitada y está a 10, pues te la venden a 10, porque es el mejor precio de ese momento y ha cumplido tu condición de que el mínimo que quieres recibir es 8. Pero que te has equivocado porque lo que querías era solo si baja y no antes vender. Pues eso es un stop y esto pasa bastante. Y en el caso de las compras es al revés. Decíamos, y aquí ya enlazo con lo de los niveles de soporte y resistencia. Si sabemos que un valor tiene un nivel de resistencia en un nivel de precios, que ya me ha dicho el analista técnico y me lo ha puesto ahí estupendamente y no he tenido que hacer nada, y sé que si tocas el nivel de precios y lo rompes se me va a ir más arriba, los stops de arriba de compra normalmente los vamos a poner ligeramente por encima de ese nivel de resistencia porque diremos, solo si decimos que el nivel de resistencia está, yo siempre digo números redondos, pero da igual, 10, y digo, solo si llega a 10,5 se me compra y no antes, es un stop porque lo que diré es, oye, si rompes un nivel de resistencia que está en 10, como se va a ir mucho más arriba, normalmente a no ser que sea una ruptura en falso, por eso dejamos el pequeño margen, que compre en 10,05 y no antes, porque a lo mejor si no, luego nunca va a llegar a niveles de precios superiores. Por lo tanto, no me interesa comprar. Algo que ahora está a 8, quiero entrar en 10,05 porque ahí tiene una ruptura. Si no, no voy a comprar más caro algo que ahora está más barato. Pues ahí a la inversa también pasa lo mismo. Es decir, hay que tener como en el stop y no una limitada, porque si algo que está ahora a 8, digo, si llega a 10,05 se me compra y no antes, si pones una limitada se te comprará inmediatamente. Y ahí lo que tendrías que utilizar es un stop porque dices que es ese nivel de ruptura y si rompes se te va a ir mucho más arriba. ¿Vale? Estos serían los stops en general. Si eso lo combinamos, lo que acabo de decir de ganancia, para recuperar en este caso, para limitar pérdidas, ¿vale? Esto lo acabo de decir, lo veis luego más despacio. Si esto unimos
que en este caso podemos fijar un nivel adicional de precios en el que limitar ese momento de compra, ese momento de venta, es el siguiente tipo de orden, que es el stop limitado, ¿vale? Aquí este apunte lo pongo porque es importante saberlo. Los stop como tal no es una orden que exista en el mercado, ¿vale? El stop es la herramienta que te va barriendo el precio todo el rato para que si llegas a tu condición te lance una orden, pero se tiene que convertir en un tipo de orden que sí que exista, por así decirlo, porque esto no deja de ser una herramienta interna, ¿eh? Entonces, ¿en qué se convierte una orden de stop? Normalmente en una orden por lo mejor, porque si tocas el nivel de precio antes lanza la orden y ejecuta, ¿vale? Pero hay otro tipo de stop, que es el stop límite, que lo que hace es lanzar en ese momento, en ese nivel de precio, una orden limitada. Por tanto, en el ejemplo que decíamos, decimos, tengo a 8 y si llega a 10,05 se me compre, pero además que no se me compre a más de 10,20. Con lo cual es un stop límite, porque marco un nivel de disparo de la orden y un nivel de límite por encima. Y a la inversa por abajo igual. Si tengo un valor a 10 y digo, si toca 8 se me venda porque ya no quiero asumir más y como máximo quiero asumir hasta 7,50 porque si baja menos de eso prefiero aguantar la pérdida y ya que recupere, sería un stop límite pero por abajo. Precio de stop y precio de límite, con lo cual pongo dos precios, ¿vale? Y esto lo pongo aquí porque lo que decimos, los stops si los ponemos muy ajustados, como no deja de ser una máquina que va analizando precios en los que se alcanza el valor, en lo que hemos visto antes de cómo funciona la sesión, que hay una subasta de apertura y una subasta de cierre, como ahí la volatilidad suele ser mayor, por eso se llama subasta de volatilidad, eso sí que puede hacer en un momento dado saltar los stops. Y a veces, ¿qué pasa? Que de repente te encuentras que ha puesto un stop tan ajustado que te lo ha hecho saltar la subasta y se te ejecuta justo al precio de apertura. Y dices, si yo he puesto un precio de stop que no ha llegado a alcanzar en toda la sesión, ¿por qué se me ejecuta? Bueno, pues porque dices que lo que digo, porque puede pasar que esa subasta haga saltar los stops, porque no deja de ser una máquina que va barriendo precios a ver si alcanza tu condición y si la alcanza, pum, lanza tu orden. Como en ese momento la subasta no se cruzan operaciones porque está cerrado el mercado hasta que no abre las 9 segunda arriba y segunda abajo, se te cruza el precio de apertura. Y eso a veces, ¿qué pasa? Lo que no entiendo es, o sea, cómo funciona realmente la subasta. ¿Quién opera en la subasta? ¿Quién es el que está fijando los precios? ¿Cómo se fija el precio de apertura de un valor? En la subasta, o sea, están los que están demandando y ofreciendo títulos exactamente igual que en sesión abierta, lo único que hay no se están cruzando operaciones. No es que puedas comprar, que tú te puedes posicionar diciendo quiero hacer esta compra, otro lado quiero hacer esta venta, o sea, estará todo el volumen de oferta y demanda y en función de las operaciones probables que se puedan cruzar es lo que marcará luego ese precio de apertura de cada uno de los valores. Una media de las órdenes Claro. previas puestas antes de la apertura. En ese momento no se cruzan como tal operaciones y todas ellas las que se puedan casar se cruzarán al precio de la ejecución de apertura y la que marca el precio de inicio de la sesión. Pero eso no deja de ser posicionamientos, ¿vale? Por eso hay veces que hay volúmenes de, o sea, quiero decir, rangos muy abiertos. Que eso en sesión abierta normalmente, si tú te pasas de rango y pones un precio muy fuera del mercado, directamente como superas la horquilla te dice que te rechaza la operación en el mercado. Pero en subasta te puede pasar que haya pues, rangos que luego nunca se lleguen a tocar en sesión abierta, pero que te haga saltar un stop de este tipo porque no deja de ser, ya te digo, una máquina que va ahí barriendo precios hasta ver si cumple tu condición. Si yo pongo una orden el día anterior, se queda ahí pendiente, claro. Eso es lo que justo hemos dicho. Si yo pongo una orden limitada y le doy de plazo para que se cumpla de aquí a finales de diciembre, mi orden está ahí viva. Está ahí esperando a que alguien la cruce, a que alguien me dé la contrapartida. Con lo cual, todas esas órdenes que están pendientes ahí se van manteniendo de una sesión a otra. ¿Vale? Evidentemente, porque también, eso no lo he comentado, pero está bien que me lo digas, porque entre órdenes de igual precio, ¿quién tiene preferencia? El que antes la puso, la más antigua. ¿Vale? Y entre órdenes de distinto precio tendrá preferencia la que mejor precio ofrezca o menos precio demande, según sea contra la venta. Y al final eso es lo que marca las reglas. Te lo digo porque también una pregunta recurrente es en plan de he puesto comprar a tal precio, ha pasado por ahí y por ese precio no se me ha ejecutado. ¿No? Porque a lo mejor había 50.000 personas delante de ti demandando el valor. ¿Vale? Con lo cual la oferta y la demanda la marca eso. El mejor precio por delante del que es peor, sea contra la venta, y luego el más antiguo por delante de la orden más reciente. ¿Vale? El tema del stop límite, lo que decíamos, al final es la combinación de poner un stop por abajo o un stop por arriba, pero que la orden que se lanza una vez que se toca ese nivel de precios es una limitada, ¿vale? Con lo cual es sencillo, está visto ya. Y por último, el stop creciente o el stop dinámico, como lo llamen otros, al final lo que hace es fijar un valor porcentual, que no es el rango que decíamos antes que preguntabas tú, pero al final lo que te dice es si mi valor sube un X%, recojo beneficios, o si mi valor baja un X%, limito pérdidas. ¿Qué ventaja, entre comillas, puede tener esto? Bueno, pues que al final, como es dinámico, como su nombre indica, o es creciente, se me va recalculando en todo momento con respecto al último precio que va dando y nunca por debajo. Es decir, si yo pongo, vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy poniendo, por ejemplo, pues eso, un valor que está ahora mismo cotizando a 10 y digo, si baja un 10%, es decir, si baja de 9,
se me venda y no antes, ¿vale? El valor de repente empieza a bajar. Mi stop, como yo me he fijado, un máximo de pérdida del 10%, se queda quieto. Mi valor empieza a bajar, pero no llega a bajar lo suficiente como para ejecutar mi stop con ese porcentaje. De repente el valor se da vuelta, empieza a subir, mi stop empieza a subir con él, porque se va recalculando esa caída máxima del 10% en base al precio que vaya marcando. Que se da la vuelta, se queda quieto, que sube, se va recalculando hacia arriba. Con lo cual este tipo de stop, el stop dinámico, el stop creciente, no solo te sirve para limitar, sino también para proteger beneficios. El otro stop que hemos visto antes es el estático. Es decir, tú puedes tener un valor que haya subido un montón, haya hecho lo que haya querido, si tú tienes un nivel de precio de si baja por 8, que es el ejemplo que decíamos antes, se me venda y no antes, todo lo que ha hecho por arriba no te ha hecho nada. Tú has limitado en un estático, en un rango estático de precios de si llega ahí se me venda. La diferencia que tienes es que como va creciendo con el valor o se queda quieto y se va a dar la vuelta, también te sirve para proteger beneficios, no solo para limitar pérdidas. ¿Vale? ¿Sí? Pues esto es al final una manera de tener las 6 tipos de órdenes que hemos dicho. Por lo mejor y de mercado no fijo precio, por lo mejor priorizo precio y de mercado priorizo rapidez, las limitadas fijo precio y luego de los stop, en el stop a secas solo fijo el precio de disparo, en el stop límite de disparo y de límite. Y en el creciente porcentaje. ¿Vale? Es un poco el resumen de lo que hemos visto. Y luego en cómo combine esos tipos de órdenes en los que se llaman los tipos de estrategias al final. ¿Vale? Las secuenciales, las alternativas o las triples. Esto antes no se podía hacer cuando no teníamos la ventaja de tener internet y tener la posibilidad de dar órdenes condicionadas de antemano. Y teníamos que estar llamando y nuestro señor de la caja de turno estaba aquí en el parque volviéndose loco intentando comprar o vender y tal. Ahora ya lo que yo sí que puedo decir al final es que me puedo fijar esa disciplina operativa porque digo, si estoy en liquidez y quiero comprar, que se me compre y una vez comprado, que se me proteja. Con lo cual yo dejo de antemano dejada la cadena de órdenes y si va pasando una cosa u otra, pues se ejecutarán unas u otras. Y si no se ejecuta, pues no pasa nada. Mis órdenes se vencerán y eso no tiene ningún coste porque ha sido una orden puesta y no ejecutada. Con lo cual, ¿para qué me ayuda esto? Pues eso, aprovechar rupturas, soportes y resistencias que ya hemos visto antes y así estoy previsto, pase lo que pase, cuando va a haber una publicación de resultados que no sabe si van a salir mejor o peor y si salen peor de lo esperado, pues a lo mejor se va a dar la vuelta. Yo me anticipo y digo, estoy comprado un valor, si sube mucho recojo beneficios con una limitada por arriba, pero si baja recojo limito pérdidas con un stop por abajo. Eso se llama alternativa, porque cuando se ejecute una, la otra desaparece porque dejó de tener los títulos. Y la triple es una combinación de las dos. Estoy en líquido, quiero comprar y además si se compra, limito por abajo pérdidas o recojo beneficios por arriba. Esto es lo que tienes aquí mucho más explicado, que tampoco quiero alargar mucho más la explicación, pero que lo podéis ver tranquilamente. Es una manera de combinar órdenes de distintos tipos en una estrategia con, pues eso, alternando una orden u otra, una secuencia que primero se haga una orden y luego otra, o la triple que combine las dos. ¿Vale? Advertencia un poco que decimos siempre también, tened en cuenta lo que decíamos, lo de los tramos del mismo precio es una única operación dentro del mismo día, pero si es de más de un día no, y luego los distintos precios, aunque sean dentro del mismo día, también se consideran distintas operaciones. ¿Vale? Y por último, herramientas concretas con las que podéis operar. Ya habéis visto que he utilizado dos, la parte web y la parte última que he utilizado, que era esta, es la plataforma profesional que es Pro Real Time, una plataforma pues bastante completa que te da ahí pues una serie de opciones interesantes a la hora de ver los espacios de trabajo que se pueden utilizar, los puedes definir y te van pues guardando tus listas, tus gráficos, tus señales, tus notas y demás, pero hay cosas intermedias que también se pueden utilizar y no hace falta irse a este tipo de nivel tan avanzado, pero que lo tenéis, lo podéis probar 15 días, podéis jugar con los gráficos y un poco ir haciendo lo que puede ser empezar a ver pues eso, indicadores concretos que os pueden utilizar, os pueden servir pues, para empezar a ver señales y demás. Con lo cual, en esta última fase de ejecución, el mensaje un poco que tenéis que tener es que cada perfil de vosotros necesitará un nivel de herramienta más o menos avanzado. No todos necesitáis lo mismo, pero que los podéis tener en un momento dado en función de lo que estéis haciendo. ¿Vale? Si no por defecto, lo que estaba viendo todo el rato, yo estaba viendo que era la página general, al final te permite hacer lo que hemos ido diciendo. Te permite ver una profundidad de mercado hasta 5 posiciones. Te permite ver, pues si quieres poner compra-venta a una estrategia. Te permite proteger la inversión, de lo que decíamos, pues en este caso, limitando pues, las pérdidas por un lado o fijando un objetivo de ganancia por otro. Todo eso lo permite directamente pues, la propia plataforma por el hecho de tenerla, para que lo veáis en real. Entonces, al final, importante conocer los tipos de órdenes que hay para poner cada una de ellas cuando realmente corresponde. Aquí vais a ver siempre los tipos de órdenes que podéis elegir, la validez y qué queréis comprar, si por número de títulos o por importe. Y a partir de ahí, pues lo que decíamos, que queréis proteger la inversión, pues decís, empiezas ahí a arrastrar el cursor diciendo el mínimo precio que estás dispuesto a perder o a recibir y luego pues recogida de beneficios por otro lado. Al final es eso, es fijar pérdidas, ganancias
ir protegiendo la inversión, ¿vale? Todos los tipos de órdenes que he dicho se pueden dar con volumen oculto, que es lo que decía, es lo que vais a ver ahí cuando veis lo de quiero ocultar el valor de mi opción, de mi orden, pues para no mostrar al mercado en teoría qué se está haciendo. Esto cuando es un inversor institucional le interesa no mostrar, para no llevarse el precio hacia arriba, mucha presión compradora y lo que quiere ir ejecutando por paquetes, es interesante. A este nivel de retail, bueno, pues es anecdótico, pero que lo podéis utilizar. Y ya está, es otro tipo más de orden o de posibilidad que tenéis ahí disponible. ¿Vale? Y lo que decíamos, esto es una plataforma intermedia que ya permite un nivel de personalización mayor, es totalmente gratuita y podéis elegir ahí por vuestra lista, favoritos, gráficos y demás. Y esta es la última que hemos estado utilizando todo este rato, bueno, este último rato cuando se han añadido indicadores con listas predefinidas, que tú les puedes poner un nombre, dejar tu espacio, tus notas, tus niveles, ejecución y automática de órdenes desde los propios gráficos, se puede hacer sistemas de ejecución. Es decir, esta es una plataforma avanzada que haremos o pretenderemos hacer de cara ya después de las Navidades una sesión específica sobre esto porque esto da para muchísimo, ¿vale? Por mi parte, nada, lo que nos interesa a nosotros al final, y como decíamos al principio en estas sesiones, es que probéis y que aprendáis para no equivocaros. Entonces, aquellos que no tengáis cuenta de bolsa, ahora mismo también miraos la página porque tenéis la posibilidad de abrirla sin coste, de custodia y demás, para que vayáis abriendo la cuenta y probándola. Y además, en general, una de las cosas que viene en el anexo, ese que no vamos a ver aquí ahora, es también tener en cuenta el resto de costes añadidos que puede suponer lo que es la inversión. Parte de la custodia y de los costes de comisión, pues el tema de lo que nos cobran o no por liquidación de operaciones, por dividendos, por hechos corporativos, todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. En nuestro caso no cobramos nada y los que sois clientes ya lo sabéis por esa parte de hechos corporativos, dividendos y demás. Y al final, pues es un poco lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues por nuestra parte, evidentemente, lo que necesitéis nos podéis preguntar. Espero que haya cubierto un poco la parte de iniciación, que era lo que pretendemos con este tipo de sesión. Y seguid pendientes de los siguientes cursos que vamos haciendo porque entramos mucho más a fondo en otro tipo de conceptos o más centrados en productos concretos y demás. Porque esto, ya os digo, es un barniz inicial para que empecemos a tener una visión general de lo que hay. Que como veis es mucha fuente de información, distintos tipos de análisis a tener en cuenta, distintos tipos de productos. Y la idea es intentar, en la medida posible, equivocarse lo mínimo posible. ¿Sí? Vamos a despedir aquí a la gente de casa para que ya puedan cerrar la conexión y aquí seguimos si queréis con preguntas y ya doy paso a cualquier cosa que necesitéis. Si tenéis preguntas, claro, que si me he explicado estupendamente y no hay ninguna duda. Sí. Yo te quería